¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos cómo eliminaban a Christopher Reeve, cazador nacional, y Jinwoo le daba una paliza a Thomas Andre, el número 1. Veremos qué sucede con Gu Gunhee ante el monarca de la escarcha. También una cita entre Jae-in y Sun Jinwoo antes de iniciar la batalla contra los monarcas. En esta primera parte del arco llamado Guerra de los Monarcas lo vamos a saber, y este es el resumen. Su instinto le gritaba que no era un enemigo cualquiera. La energía que lo rodeaba era descomunal, imposible de enfrentar solo. El ser habló, su voz era helada, sin emoción. Le dijo que el lugar estaba completamente aislado del mundo exterior. Gunhee apenas podía procesarlo. Era un sueño, todo se sentía irreal, hasta que un fragmento de vidrio cortó el aire y lo alcanzó en el hombro. Soltó un quejido, pero en lugar de sangre, lo que cubría su piel era hielo, donde lo había golpeado. Se formó una capa de escarcha que entumecía los sentidos. Ese frío no era normal, no era como nada que hubiese sentido antes. Miró su herida, luego al intruso, y el tipo ni se había movido. Seguía sentado con la misma expresión tranquila. Eso solo confirmaba algo: esta no era una pesadilla, era real. Gunhee respiró hondo, tenía que saber con quién estaba tratando. Volvió a preguntar, esta vez con más firmeza, quién era. El ser pareció decepcionado, dijo que esperaba que Gunhee lo reconociera sin necesidad de presentaciones, pero para él, Go Gunhee no era más que un simple humano, nada digno de recordar, humano ordinario. Esas palabras retumbaban en su cabeza. El tipo continuó hablando, llamándolo un fragmento de luz brillante. Lo acusó de esconder su verdadero yo por miedo, pero también dijo que no importaba, porque su cuerpo ya estaba al límite, no iba a durar mucho más, y sin más, lanzó una ráfaga brutal de aire helado. La explosión sacudió toda la habitación, una niebla densa cubrió todo el lugar, bajando la temperatura en segundos. En medio de esa bruma gélida, dos luces doradas brillaron con fuerza. Eran los ojos de Gunhee. Se lanzó con potencia, desviando la ráfaga helada con los brazos. El golpe fue tan fuerte que destrozó la pared y dejó ver lo que había detrás: un vacío infinito, un abismo negro que parecía no tener fin. Cuando la niebla se disipó, Gunhee quedó completamente visible. Su cuerpo estaba rodeado por una intensa energía dorada que iluminaba todo a su alrededor. Ya no era el anciano frágil que parecía, estaba completamente transformado. Lo entendió de inmediato: su oficina había sido separada del mundo, había caído en una grieta dimensional creada por la bestia mágica. Esa bestia, el monarca del hielo, habló de nuevo, lo llamó directamente fragmento de luz más brillante. Había estado buscando durante mucho tiempo, no sabía que un poder así estuviera atrapado en lo que él llamaba un recipiente roto. Reveló que ya había localizado a los 7 fragmentos y que 2 de ellos ya habían sido eliminados. Solo le quedaba disfrutar el momento en que Gunhee cayera derrotado, pero este no era de los que se echaban atrás. Con voz firme rugió con desafío, retando al monarca de hielo a que intentara acabar con él. Pero el monarca del hielo se tomó su determinación como una broma, le divertía, casi como si se burlara de él. De verdad, ese tipo que ni siquiera tenía un cuerpo propio y apenas usaba uno prestado de humano, pensaba plantarle cara. Para el monarca, que ya había dominado por completo su cuerpo anfitrión, la cosa estaba clara: era superior en todo. Se preguntaba incluso si Go Gunhee sería capaz de darle aunque fuera un solo golpe. Con un gesto tranquilo, el monarca cruzó los brazos y levantó una muralla de hielo gigante. La estructura chirriaba al crecer y avanzaba con una fuerza letal directa hacia Gunhee. Él reaccionó en el último segundo, esquivando apenas con un movimiento rápido de cabeza. El hielo sonó al pasarle cerca, a centímetros. Sin perder tiempo, Gunhee apretó los puños con toda su fuerza y golpeó con todo lo que tenía, reventando la pared helada en 1000 pedazos. Los fragmentos volaron por toda la sala como cuchillas congeladas. Sin pensarlo 2 veces, lanzó un puñetazo potente hacia el monarca, pero aquel tipo era demasiado rápido. Se movió con una fluidez inhumana, esquivando sin esfuerzo y contraatacando con una lanza de hielo afilada como una navaja. Le abrió el hombro de un tajo profundo. El monarca, confiado, bajó la guardia en un instante, y ese pequeño error Gunhee lo notó. Se lanzó al ataque de inmediato, intentando aprovechar el hueco, pero el monarca no se quedó atrás. Reaccionó al instante y ambos chocaron con una explosión brutal de energía, calor y frío colisionando como una fuerza salvaje. El estallido sacudió la habitación, provocando ondas de choque que retumbaban como un trueno. La violencia del impacto hizo temblar el aire y el sonido del choque fue ensordecedor. A medida que la pelea seguía, los movimientos de Gunhee empezaron a perder velocidad. Sus ataques se volvieron lentos,
cuerpos pesados y las heridas en su cuerpo aumentaban una tras otra. Su respiración era cada vez más forzada, saliendo como vapor blanco en medio del aire congelado. Su fuerza lo estaba abandonando. Lo sentía, sabía que si no terminaba esa pelea rápido, no le quedaría energía ni para mantenerse en pie. Juntándose al último resto de su poder que le quedaba, volvió a lanzarse hacia el monarca, con el puño listo, decidido a soltar un golpe final, pero fue inútil. El monarca bloqueó el ataque con facilidad, deteniéndolo en seco. En ese instante, Gungi lo comprendió todo. Su poder se estaba desvaneciendo y su cuerpo, ese frágil recipiente que contenía lo poco que le quedaba, ya estaba en su punto de quiebre. El monarca permanecía ahí, de pie, intacto, mirándolo desde lo alto con unos ojos fríos. Ya no lo veía como un enemigo, sino con lástima. Y entonces el monarca desapareció. Gungi apenas pudo entender qué pasaba cuando el tipo apareció justo frente a él, como si se hubiera teletransportado. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como una lanza de hielo lo atravesaba por el pecho, saliéndole por la espalda. El dolor era insoportable. Un ardor brutal le subió por todo el cuerpo y enseguida sintió como la sangre le llenaba la boca. Tosió fuerte, cada espasmo drenando su fuerza. El monarca se alzaba imponente sobre él, con una sonrisa cruel pintada en el rostro. No necesitaba decir nada, lo estaba disfrutando. Se burlaba, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que Gungi encontrara otro cuerpo. Un año, dos, poco importaba. Las fuerzas del monarca ya estaban reunidas, pronto arrasarían con este mundo. No había tiempo para que Gungi se recuperara. Desde esa mirada helada, el intento de Gungi por proteger el planeta no era más que una tontería desesperada. ¿Cómo había creído que podía ganar sin tener a sus guardianes a su lado? Pero aún así Gungi se rió. Con la boca llena de sangre, sujetó la lanza que lo atravesaba, apretó los dientes manteniéndose firme. No había peleado en vano, había algo que el monarca no había visto. Tal como no había anticipado que él seguiría los pasos del monarca de hielo, había otra jugada que se le escapaba. El monarca parpadeó, confundido de qué estaba hablando. Entonces su instinto se activó de golpe, giró la cabeza bruscamente sintiendo algo poderoso. En ese momento una ráfaga gigantesca de energía mágica pasó volando frente a su cara. Fue tan intensa que chamuscó el brazo derecho de Gungi. La explosión que vino después fue brutal, sacudiendo el espacio donde estaban como si todo el lugar fuera a colapsar. La ráfaga impactó justo contra la barrera que separaba ese lugar de la realidad exterior. La sonrisa del monarca se borró al instante. Por primera vez dudó. Gungi había dicho que algo importante estaba por pasar, pero el monarca había creído que eran puras palabras vacías para ganar tiempo. Ahora no estaba tan seguro. Aún así, su arrogancia no le dejaba aceptar que algo pudiera arruinar su victoria, pero Gungi seguía sonriendo con calma. Entonces el monarca escuchó un sonido, apenas un susurro. La barrera mágica que había creado para aislar esa pelea del resto del mundo se estaba rompiendo. El monarca giró con los ojos abiertos de par en par, justo a tiempo para ver cómo el muro de energía mágica se hacía añicos. Con un estruendo ensordecedor, todo el entorno volvió a su forma original. El mundo, el de verdad, había regresado. El monarca se quedó inmóvil. ¿Era eso lo que Gungi había mencionado? ¿Una barrera rota? No parecía algo tan importante, ¿o sí? Pero Gungi aún no había jugado su última carta. Usando lo poco que le quedaba de energía, soltó un grito. A sus pies algo surgió de la sombra. Una criatura parecida a una hormiga gigante apareció moviéndose con velocidad sorprendente. El monarca apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando esa figura oscura pasó veloz junto a él y saltó por la ventana rota con un chillido agudo. El monarca la siguió con la mirada confundido. Era una hormiga del abismo, insignificante, pero entonces lo entendió. Ese no era un simple soldado. El rey había reservado su energía, incluso sacrificando su propio cuerpo solo para este momento. Los ojos del monarca de hielo se abrieron con horror. Había cometido un error grave. Con desesperación arrojó a Gungi a un lado y fue tras la criatura. Formó una arma de hielo, una especie de guadaña, y aceleró, acortando la distancia con un destello. El arma estaba alzada, lista para matar, pero justo cuando iba a atacar, algo lo detuvo. Una mano lo sujetó con una fuerza imposible, lo dejó inmovilizado. El monarca sintió como su cuerpo entero se paralizaba. Giró la cabeza y ahí lo vio. No era la hormiga, era Sun Jinwoo. Lo tenía agarrado del cuello y de la muñeca. Esos ojos fríos y afilados se clavaron en él como cuchillas, y en ese instante el corazón del monarca se hundió. Jinwoo apretó con más fuerza y se escuchó un crujido, pero una pregunta se repetía en su mente: ¿por qué ese monstruo no se había mostrado antes si poseía tanto poder? Mientras trataba de descifrarlo, Jinwoo recordó fugazmente un antiguo encuentro. Casi había olvidado a esa criatura un
ser parecido a un elfo de hielo, uno que nunca logró ser liberado del ciclo del mundo, una pequeña pieza en un rompecabezas mayor. Desesperado, el monarca del hielo suspiró. El aire a su alrededor se volvió aún más gélido mientras reunía energía en su boca. De pronto liberó una ráfaga brutal de escarcha que se disparó hacia Jinwoo. Sin pensarlo dos veces, él se echó hacia atrás con un salto limpio, ampliando la distancia entre ambos. Aquí el despliegue de magia solo confirmó lo que ya sospechaba. Ese enemigo era un usuario de magia excepcionalmente poderoso. Sin perder el tiempo, Jinwoo invocó sus dagas del monarca demoníaco. Las hojas oscuras centellaron mientras las blandía con precisión. Con un corte certero, deshizo el muro de hielo que el monarca había levantado, pulverizando en miles de fragmentos que se desparramaron por toda la sala. Fue entonces cuando el monarca, notando la intensidad del momento, cambió de táctica y sugirió algo inesperado: detener la pelea. Aseguró que no había venido a jugarse la vida en una batalla sin sentido. Esta súbita propuesta tomó por sorpresa a Jinwoo, quien dudó de sus verdaderas intenciones. Pero luego una idea le cruzó la mente como un relámpago. El monarca había mencionado a un humano, y entonces comprendió. El soldado sombra que había dejado con el presidente Go Gun-hee, esa hormiga fiel, estaba allí por una razón. Jinwoo giró la cabeza con urgencia y vio el cuerpo malherido del presidente. Su sangre teñía el suelo, su cuerpo inerte, sostenido apenas por un hilo de vida. La desesperación lo embargó. En ese instante, el monarca del hielo, con toda frialdad, alzó una lanza de hielo descomunal y la lanzó directamente hacia el presidente. Jinwoo tenía una elección imposible: terminar la pelea o salvar a su aliado. Sin dudar, activó la autoridad del gobernante para frenar el proyectil en el aire, pero una advertencia apareció frente a él. La magia enemiga estaba resistiendo su control. La fuerza del monarca era abrumadora. Enfurecido, Jinwoo golpeó el suelo con fuerza y corrió hacia el presidente a toda velocidad. El aire vibraba a su paso mientras la lanza se acercaba peligrosamente a su objetivo. Cuando ya no quedaban más segundos que perder, Jinwoo interceptó el proyectil con su mano abierta. El impacto desvió el arma con un agudo chillido. Había logrado salvar al presidente, pero su ira estaba al límite. Miró fijamente al monarca del hielo, quien lo observaba con total calma, satisfecho de haberle provocado semejante dilema. Antes de que Jinwoo pudiera reaccionar, el enemigo abrió un portal. Quería escapar antes de que las cosas se salieran aún más de control. Furioso, Jinwoo invocó la daga de Varan desde su inventario y la arrojó con exactitud milimétrica. La hoja voló como una bala y se incrustó profundamente en el hombro del monarca. Este soltó un gruñido de dolor, mirando con rabia el arma clavada en su cuerpo. Aunque la herida era pequeña, el impacto en su orgullo fue enorme. Sus ojos helados se cruzaron con los de Jinwoo, reflejando odio puro. Conteniendo su furia, el monarca hizo una declaración escalofriante: se retiraría, pero solo por ahora. Juró regresar en el momento en que Jinwoo abriera completamente su ejército de sombras, y para cerrar con crueldad, señaló el estado casi muerto del presidente como un regalo de despedida, insinuando que pronto pasaría a formar parte de sus sombras. Jinwoo, al borde de explotar, apenas pudo reaccionar antes de que el monarca se desvaneciera entre los restos del portal. La grieta se cerró lentamente, dejando a Jinwoo solo con impotencia. El enemigo había escapado y no había forma de seguirlo. Con el espacio de batalla ahora silencioso, lo único que podía hacer era mirar al presidente. La barrera que había sellado el lugar había adormecido todos sus sentidos, impidiéndole notar el ataque a tiempo. Maldecía la situación, pero ya era tarde para lamentos. Volvió su atención a Go Gun-hee. El presidente yacía inmóvil en su propia sangre, su cuerpo destrozado. Un gemido débil escapó de sus labios. Jinwoo se inclinó para examinarlo, pero sabía que no bastaría con una simple poción de curación. Sus heridas eran demasiado graves. Actuando con rapidez, invocó a uno de sus soldados más confiables. Desde la distancia sintió como Beru se aproximaba volando a toda velocidad. Al llegar, se arrodilló ante Jinwoo, esperando órdenes. Este le pidió salvar al presidente a toda costa. Beru, sin perder tiempo, canalizó toda su magia curativa. Una luz cálida envolvió al presidente, pero nada. Su estado no mejoró. Beru, confundido, notificó a su maestro. Incluso con todos sus poderes, no podía evitar que la vida del presidente se desvaneciera. Su esencia se apagaba lentamente. Jinwoo, desesperado, pensó en usar el agua sagrada de la vida, el elixir capaz de sanar hasta las heridas más fatales. Lo sacó rápidamente de su inventario,
decidido a usarlo, pero justo cuando iba a aplicarlo, una mano temblorosa lo detuvo. Era la del presidente. Con gran esfuerzo, alzó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Jinwoo. Había gratitud entre ellos y resignación. Go Gun-hee sabía que el final estaba cerca. Con voz apenas audible agradeció la llegada de Jinwoo. Aunque sabía que ya no había nada que hacer, el daño recibido por el ataque del monarca de hielo era irreversible. Con lo poco de fuerza que le quedaba, habló sobre su encuentro con un ser supremo y la guerra inevitable entre esos entes y los monarcas. Había verdades que había descubierto, cosas que Jinwoo debía conocer para lo que se avecinaba. Mientras la sangre llenaba su boca, su cuerpo seguía cediendo. Jinwoo, con el alma en un hilo, lo llamó desesperado, pero en su interior ya sabía, el final se acercaba. Se sentía aliviado de que Jinwoo estuviera allí, agradecido por el poder que poseía, y le dio las gracias por eso. Su voz era débil, pero transmitía una tranquilidad profunda. Con esfuerzo explicó que las puertas de las mazmorras no solo eran rutas de acceso para los enemigos, también habían sido una forma de protección, un escudo para mantener a salvo a la humanidad. Cada palabra le costaba más que la anterior, tosía entre frases mientras su energía se desvanecía poco a poco. Sus palabras venían con una advertencia para Jinwoo. Llegaría un momento en que tendría que tomar una decisión crucial sobre de qué lado estaría. Con una mano temblorosa, Gun-hee tomó la de Jinwoo y le explicó que pasara lo que pasara, permaneciera del lado de los humanos. Su voz cargaba con la experiencia de los años, con el peso de lo vivido, del arrepentimiento y de una esperanza que aún no moría. Le confesó cómo siempre había deseado luchar junto a los cazadores jóvenes, proteger el mundo junto a ellos, pero su cuerpo, ya vencido por la edad, no se lo permitió. Aún así no se arrepentía de nada. Conocer a alguien como Jinwoo le había dado paz. Saber que el futuro estaba en manos tan capaces le aliviaba. Con cada respiro forzado, Gun-hee reveló que su corazón había aguantado mucho más de lo esperado. Había resistido tanto tiempo solo para llegar a este momento, y entender eso le daba consuelo. La carga emocional en su voz calaba hondo en Jinwoo, quien se mantuvo en silencio, firme junto a él, escuchando sus últimos deseos sin interrumpir. Las lágrimas llenaron los ojos del presidente mientras con sus últimas fuerzas le expresaba una vez más su alivio y su gratitud. Su mano resbaló de la de Jinwoo y cayó al suelo con una quietud definitiva. Ya no quedaba nada más que decir. Afuera, por la ventana rota, el cielo encapotado finalmente dejó caer la lluvia. Las gotas caían suaves, una tras otra, acompañando el silencio que reinaba en aquella sala donde la muerte acababa de hacer acto de presencia. El clima reflejaba la tristeza del momento. Mientras tanto, en los canales de noticias, los titulares estallaban. El mundo estaba en shock. El cazador Jonas de Brasil había sido hallado muerto en un río cercano. Y aún más impactante, el presidente Go Gun-hee, líder de la Asociación de Cazadores de Corea, había sido asesinado brutalmente, apuñalado directamente en el corazón. La situación se volvía caótica. Los nombres de Christopher Reed, Jonas y Go Gun-hee, que antes encabezaban las listas de los cazadores más poderosos del planeta, ahora aparecían entre los caídos. Las muertes súbitas de estos gigantes generaron olas de miedo en todo el mundo. Cada medio de comunicación informaba minuto a minuto. Incluso la Asociación de Cazadores de Estados Unidos emitió un comunicado conjunto, y todos se hacían la misma pregunta. Los cazadores protegían a la humanidad, pero ¿quién protegía a los cazadores? Durante el funeral de Go Gun-hee, una densa tristeza se apoderó del ambiente. La lluvia no cesaba, como si también llorara su partida. Jinwoo se mantuvo en silencio, con la mirada baja, completamente absorto en sus pensamientos. Desvió la mirada y se encontró con Jim Chul. El director estaba irreconocible, totalmente abatido. Su apariencia impecable de siempre había dado paso a un aspecto desaliñado. La muerte del presidente le había golpeado duro, y se notaba que no lograba recuperarse. Parecía perdido, sin poder entender lo que había pasado. Apenas ayer el presidente le había hablado con entusiasmo, pidiéndole que regresara pronto de su viaje de Estados Unidos, y ahora ya no estaba. Todo era demasiado irreal para Jim Chul. Recordaba ese último momento con dolor. Le agradeció a Jinwoo haber estado con el presidente en sus últimos minutos. Aunque Jinwoo poseía un poder descomunal, ni siquiera él pudo evitar lo inevitable. Pero en su interior
Jinwoo ardía de rabia, la lluvia lo empapaba, pero no lograba apagar el fuego que sentía. El monstruo que le había arrebatado al presidente pagaría, había hecho un juramento silencioso, una promesa para sí mismo y en honor a la memoria de Go Gun-hee. Fuera cual fuera el precio, lo encontraría y acabaría con él. Después de la muerte del presidente, Jinwoo tomó una decisión importante, se acercó a Jim Chul y le pidió que reuniera a los periodistas. La noticia ya se había difundido y aunque el espacio era pequeño, la sala de conferencias se llenó rápidamente. El ambiente era tenso y voces cruzadas llenaban la sala, pero cuando Jinwoo entró, el bullicio se esfumó. Todos se quedaron en silencio atentos. Jinwoo se plantó frente a ellos y comenzó a hablar. Les reveló una verdad alarmante. Una colonia de monstruos increíblemente inteligentes estaba cazando a los cazadores más fuertes del mundo. Estas criaturas no eran como las que habían enfrentado antes, eran más poderosas, más estratégicas y no seguían las reglas de siempre. Utilizaban magia compleja, bloqueando los espacios abiertos y atrapando a sus objetivos sin escapatoria. Uno de los reporteros, visiblemente inquieto, preguntó si el monstruo que había asesinado al presidente formaba parte de esa colonia. Sin dudarlo, Jinwoo confirmó que sí, y advirtió a todos si sentían que podían ser el próximo objetivo, que se rodearan de personas de confianza, aliados que pudieran protegerlos en momentos así. Mientras hablaba, sus pensamientos viajaron hacia el monstruo que había matado a Go Gun-hee. Aquel ser se había presentado como el monarca del hielo. No era un simple monstruo, sino una entidad con título, con poder jerárquico, y no era el único. Estaban también el monarca del comienzo e incluso el mismo, el monarca de las sombras. Todas eran entidades por encima del nivel de cualquier cazador. Ningún humano, por más fuerte que fuera, podría derrotarlos por sí solo. Entonces Jinwoo cerró su intervención con un mensaje directo. Aquellos que no tuvieran a nadie que los protegiera, que se sintieran solos o vulnerables, podían acudir a él a través de la asociación de cazadores. Él los protegería porque la batalla entre los monarcas apenas estaba comenzando y Jinwoo sabía que lo que estaba por venir decidiría el destino del mundo. Dentro de una cueva helada apenas iluminada, el ambiente era denso y pesado. El frío era tan extremo que habría congelado la sangre de cualquier humano, pero las criaturas reunidas allí no eran humanas. No les afectaba el clima porque el verdadero escalofrío provenía de la tensión que se respiraba entre ellos. El monarca del hielo se había refugiado en aquel escondite después de haber escapado por muy poco. Fue él quien invocó a los demás monarcas que aún permanecían en la tierra. A medida que llegaban, la cueva se impregnaba de un aura poderosa. Aparecieron 3 hombres y una mujer: Tarnak, el monarca del cuerpo de hierro; Yogomud, el monarca de la transfiguración; Rakan, el monarca de las bestias; y Quarisha, la monarca de las plagas. Hochwan no perdió tiempo. Su voz cortó la tensión como una ráfaga de hielo. El monarca de las sombras había aparecido. La sorpresa fue inmediata. Yogomud expresó su incredulidad. Según lo que sabían, ningún recipiente humano podía contener completamente el poder del monarca de las sombras. Era el mismo motivo por el cual el rey dragón, el monarca de la destrucción, no podía permanecer en la superficie terrestre. Pero el monarca del hielo lo había visto con sus propios ojos. No había espacio para dudas. Confirmó con seriedad que el monarca de las sombras era mucho más peligroso de lo que creían. Una amenaza incluso superior al fragmento de luz brillante. Con la presencia de ese enemigo en mente, el monarca del hielo propuso un plan temerario: enfrentarlo ahora antes de que su poder alcanzara su punto máximo. Su mirada recorrió los rostros de los otros buscando apoyo. Tarnak fue el primero en responder, con un tono cortante. Para él, ir contra uno de los más poderosos entre los 9 monarcas era un suicidio. Preguntó por qué no simplemente esperar el regreso del rey dragón para que él se encargara. El monarca del hielo apretó el puño sobre su hombro herido, sus dientes chirriaban de rabia. No podía soportar la idea de quedarse de brazos cruzados. Ellos eran monarcas, seres formidables. ¿Por qué debían depender del regreso de alguien más? Para el monarca del hielo el momento de actuar era ahora, mientras el monarca de las sombras aún conservaba su forma humana. Rogó por su apoyo, prometiendo asumir toda la responsabilidad, pero Tarnak lo rechazó sin titubeos. No arriesgaría su vida. Yogomud también se negó. No quería acabar como el monarca de las llamas blancas, derrotado sin piedad. Ambos temían convertirse en marionetas del monarca de las sombras, cuyo poder podía condenarlos a un sueño eterno. Tarnak recordó a todos lo que sucedió con el monarca de las llamas blancas. Fue vencido y transformado en una herramienta. Rakan gruñó con desprecio, llamándolos cobardes. No podía aceptar que creyeran posible que él, en su forma original, fuera convertido en un sirviente, pero Tarnak lo advirtió. El monarca de las sombras y el arquitecto parecían estar aliados, lo que hacía todo aún más peligroso.
Esa cooperación sugería que podrían replicarlos, reduciéndolos a simples piezas en un tablero del enemigo. Tras esto, Tarnak y Yogomun decidieron irse, abrieron portales y desaparecieron. Solo quedaron tres: Hochuan, Rakan y Quaritcha. Rakan, impaciente, exigió pruebas de que el enemigo aún era humano. Entonces Hochuan mostró el arma que Jinwoo había usado en su combate, una daga cubierta de veneno. Eso era prueba suficiente. Ashburn, el verdadero monarca de las sombras, jamás habría necesitado veneno. El hecho de que Jinwoo lo usara indicaba que aún conservaba parte de su humanidad. Quaritcha esbozó una sonrisa cruel al oír eso. Se burló del uso de veneno, insinuando que si el monarca de las sombras tuviera el control absoluto de su forma humana, no habría recurrido a trucos tan bajos. Sin embargo, ese detalle le pareció fascinante. Esa debilidad abriría una oportunidad. El monarca del hielo volvió a preguntar: ¿estaban con él? Quaritcha aceptó unirse, intrigada por el punto débil del enemigo. Rakan también apretó los dientes, convencido. El enfrentamiento contra el monarca de las sombras era inevitable, y ellos no se detendrían hasta verlo caer. La ciudad entera se envolvía en un aire de luto. Multitudes se congregaban para rendir homenaje a Go Gun-hee. Su ceremonia fúnebre estuvo repleta de figuras que lo admiraban, tanto en lo personal como en lo profesional. La gente seria y reflexiva veía como las cadenas de televisión interrumpían sus programas para honrar su legado. En pantalla pasaban momentos decisivos de su vida, discursos, decisiones valientes y frases que marcaban a quienes los escucharan. Una de las escenas más impactantes fue cuando enfrentó públicamente al congresista Jin Won-nam. Su voz retumbaba con urgencia mientras advertía sobre la amenaza de una puerta rango S. Dijo claramente que ningún dinero podría salvar a nadie si esa puerta se abría. Recordó al mundo que los cazadores eran lo único que se interponía entre la humanidad y la aniquilación. Después de una entrevista con el médico personal de Go Gun-hee fue transmitida, contó cómo durante la batalla en la isla Jeju, el presidente le confesó que había cumplido su sueño: presenciar a Jinwoo combatiendo. Aseguró que gracias a eso podía morir en paz. El doctor confesó que aunque lo escuchó en ese momento, jamás creyó que esas palabras fueran una despedida real. Ahora dolía aceptarlo. La nación entera sentía el hueco dejado por quien dedicó su vida a protegerla. Ya caída la noche, Jinwoo se encontraba en la cima de la torre Dangsung, un rascacielos que dominaba el paisaje con sus 100 pisos. Jinwoo no podía dejar de pensar en su reciente enfrentamiento con el monarca del hielo. Durante la pelea no había sentido ninguna sombra siguiéndolo, lo cual era extraño. El propio monarca había dicho que estaba en su forma original, y eso concordaba con lo que Jinwoo ya sabía gracias al monarca de los gigantes. Los monarcas y los soberanos, cuando se mostraban en su forma verdadera, no podían convertirse en soldados sombra. Ese detalle era crucial. Significaba que no podría arrastrarlo como acostumbraba a hacerlo. Una de sus armas más confiables, su habilidad para seguir sombras, había sido anulada. Aún así, sus ojos brillaban con firmeza. No importaba si no podía usar sus sombras esta vez. Él era el cazador, y los cazadores, sin importar qué, siempre encuentran a su presa. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, se llevaba a cabo una reunión importante. Los altos mandos de la Asociación de Cazadores de Corea estaban reunidos para discutir el vacío que había dejado la muerte del presidente Go Gun-hee. Había más de 30 figuras clave en la sala: el vicepresidente, los directores de diferentes ramas y los jefes de cada departamento. Estaban todos en la gran sala de conferencias, serios y atentos. El vicepresidente fue el primero en hablar. Ya había pasado una semana desde la muerte de Go Gun-hee, y la ausencia de su liderazgo era una carga que se notaba en el ambiente. No podían seguir sin un presidente. Alguien tenía que tomar las riendas. Uno de los presentes levantó la voz, recordando que el anterior presidente era un cazador de rango S. Eso no era cualquier cosa. Su presencia había ayudado a mantener el equilibrio entre los grandes gremios. Ahora que no estaba, ¿quién tendría la autoridad para mantener todo bajo control? El vicepresidente respondió con calma. Reconocía que los cazadores de alto rango tenían mucho poder, pero advirtió que no podían simplemente traer a otro cazador de rango S desde afuera. Eso solo traería más problemas. Lo que necesitaban era a alguien que entendiera cómo funcionaba la asociación desde dentro. Tras debatir durante un rato, el vicepresidente finalmente reveló la decisión a la que habían llegado los directores. Habían elegido a Gu Jim-chul, el inspector en jefe, como el nuevo presidente. Hubo un momento de silencio. Jim-chul no sabía qué decir. Estaba sorprendido, dudaba si era digno de ese rol. Aunque tenía experiencia, pensaba que habían otros más preparados, más altos en rango, pero los demás no titubearon. Le recordaron que no se trataba solo de poder o nivel. Su capacidad para liderar, su reputación entre los cazadores y su habilidad para reunir equipos en situaciones críticas lo hacían el candidato perfecto. Además, tenía una relación directa con el cazador más fuerte del mundo, Sun
Sun Jin-woo. Esa conexión lo convertía en alguien capaz de movilizar las fuerzas más poderosas del país. Nadie más podía hacerlo como él. Aunque Jim Chul aún dudaba, le aclararon que no iban a obligarlo, solo le pedían que lo pensara bien. Después de unos segundos de reflexión, asintió con la cabeza. Aceptaba el peso de esa responsabilidad. Esa misma noche, en la sede del gremio carroñero, el ambiente era igual de denso. Thomas Andre, el líder del gremio, caminaba junto a su asistente Laura rumbo al piso subterráneo. Hacía mucho que Tomás no bajaba allí. Su presencia sorprendió a los guardias de seguridad. Lo miraban sin saber qué hacer, pero él les dijo que se relajaran mientras ponía su pulgar sobre el lector biométrico. La puerta se abrió con un leve sonido, dejando ver una sala oculta. ¿De verdad piensa regalar lo que está guardado aquí?, le preguntó Laura sin poder disimular su duda. No eran simples cosas, eran armas de primer nivel. Entraron juntos a la sala del almacenamiento y frente a ellos estaba el motivo de su visita, un par de dagas raras y poderosas. Thomas se detuvo frente al estuche de vidrio que las contenía. Las observó con respeto, siempre lo asombraban. Laura le recordó que solo existían dos armas como esas en todo el mundo y que era probable que eso no cambiara nunca. Aún así, Thomas ya lo tenía claro. Esas dagas estaban desaprovechadas allí, guardadas sin cumplir su propósito. Creía que debían estar en manos de alguien que realmente supiera usarlas. Su sonrisa lo delató. Las luces del techo reflejaban en las hojas como si brillaran al escuchar su decisión. Poco después, los medios en toda Corea estaban alborotados. Las noticias anunciaban que Jim Chul había sido nombrado nuevo presidente de la Asociación de Cazadores. Aún era reciente la muerte de su antecesor y la gente seguía conmocionada. En la casa, Jin-ha veía las noticias, se mordía el labio, inquieta por lo incierto que se había vuelto todo. Comentó en voz alta lo joven que era el nuevo presidente, justo después del asesinato del anterior. Luego giró la cabeza y miró a su madre, Kyung-hee, que estaba en la cocina lavando los platos. Sonrió con picardía, se acercó de puntillas como un gato y la abrazó por detrás. Su madre soltó una risa suave, sorprendida. Con el tono cálido de siempre, le pidió si podía sacar la basura. Nah, respondió Gina sin ganas. El ambiente se quedó en silencio unos segundos hasta que Gina habló con un tono más serio. Propuso mudarse. Su madre se quedó quieta, no esperaba escuchar eso. Gina insistió, decía que quería algo diferente, más seguro, pero Kyung-hee estaba muy arraigada al apartamento. Era su hogar, tenía recuerdos. Con una voz ligera intentó cambiar de tema y le pidió a Gina que sacara la ropa de la lavadora. Está bien, refunfuñó Gina mientras se dirigía, aún pensativa. Alzó la canasta de ropa sin muchas ganas, todavía con la cabeza llena de ideas sobre mudarse. Sin embargo, al alzar la vista, algo la dejó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par y la canasta se le resbaló de las manos, cayendo al suelo sin que ella reaccionara. Su respiración se cortó por un instante. Sorprendida, apenas logró articular una exclamación al llamar a su madre. Algo había visto, algo fuera de lo normal. Al otro lado de la ciudad, justo afuera de la oficina del gremio Anjin, una multitud se había reunido. El lugar bullía con rumores y murmullos. La razón del alboroto era tan inesperada como increíble. Thomas Andre, el cazador más famoso de América, el coloso conocido como Goliath, estaba dentro del pequeño edificio del gremio. Nadie lo creía al principio, parecía una locura, pero no era un rumor, era real. En el interior, Jin-hoo intentaba mantener la compostura como podía. Su rostro estaba completamente tenso y aunque forzaba una leve sonrisa, el sudor bajaba por su frente. Estaba al borde del colapso. Thomas Andre estaba en su oficina y no solo él, también Lennart Nierman, el cazador número 1 de Alemania, se encontraban allí. Habían pasado ya 2 horas desde su llegada y el ambiente estaba tan cargado de tensión que apenas se podía respirar. Jin-ho no dejaba de revisar su teléfono, esperando que Jin-woo contestara sus llamadas. Estos dos titanes estaban sentados ahí esperando nada más y nada menos que a su jefe. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no respondía? Lennart, por su parte, se mantenía en silencio, observando a Thomas con respeto. No podía creer que el mismísimo Goliath estuviera buscando a Sun Jin-woo. Era un pensamiento tan extraño que le parecía irreal. A su lado, Laura, la asistente de Thomas, traducía con calma lo que decía su jefe. Mencionó que probablemente Jin-woo estaba ocupado con alguna incursión, lo cual explicaba su ausencia. Jin-ho solo pudo sentir claramente nervioso. Intentaba adivinar el paradero de Jin-woo y deseaba con todo su ser que regresara pronto. Estaba a punto de volver a marcar cuando las puertas automáticas de la oficina se abrieron con un leve sonido. Jin-woo acababa de llegar. Al instante, la expresión de Jin-woo cambió por completo. Se levantó de golpe, visiblemente aliviado, y corrió hacia él. En ese gesto se notaba todo el estrés acumulado de las últimas 2 horas. Finalmente, su jefe estaba allí. Jin-woo entró con paso firme. Sus ojos, agudos como siempre, se cruzaron con los de Thomas Andre, quien le saludó con un gesto casual que, sin embargo, tenía un peso implícito. Jin-woo
Jinwoo ya había sentido la presencia de ese hombre incluso antes de entrar al edificio. La cantidad de reporteros afuera y la intensa aura que percibía le dejaron claro que alguien muy poderoso lo esperaba y no se había equivocado. Jinwoo, aún nervioso, se acercó y le preguntó por qué no había respondido sus llamadas. Jinwoo, sereno como siempre, explicó que había estado ocupado enfrentando una serie de brotes de portales. Su apariencia desaliñada lo confirmaba. Tenía el traje rasgado, manchado por la batalla. Jinwoo miró fugazmente la ropa de su jefe, comprendiendo que decía la verdad. Mientras tanto, Jinwoo pensaba en Beru e Aigris, sus dos sombras principales, que estaban cerca de subir de rango. No podía relajarse aún, quedaban cosas por hacer. Fue entonces cuando Thomas André se levantó de su asiento. Su imponente figura dominó la habitación al instante. Se acercó con seguridad hacia Jinwoo. Lo saludó con aparente calma, pero el ambiente se tensó. Jinwoo observaba con preocupación, temiendo que estas dos potencias fueran a enfrentarse ahí mismo. Jinwoo, curioso por la inesperada visita de Thomas a Corea, le preguntó directamente qué lo traía allí. Thomas sonrió y le recordó una vieja promesa, la de compartir una comida juntos una vez que su brazo estuviera completamente curado. Pero esa no era la única razón. Había traído un regalo, algo que según dijo no solo era valioso sino también peligroso. Jinwoo arqueó una ceja, sorprendido por la mención. La conversación se volvió más seria. Thomas sugirió que hablaran en un lugar más privado. Lo que tenía que entregarle no era algo para demostrar frente a testigos. Jinwoo empezó a considerar las posibilidades. ¿Sería un arma o algo peor, una trampa? Jinwoo, que estaba escuchando en un rincón, murmuró entre dientes, claramente inquieto por lo que podría estar ocurriendo. No confiaba del todo. Jinwoo desvió la mirada hacia el otro invitado, Lennart Nierman. Este se presentó con respeto y Jinwoo intuyó de inmediato que el alemán probablemente quería contratarlo para una misión de escolta, algo típico de cazadores de su nivel, pero no tuvo tiempo para responderle. Thomas se interpuso entre ambos. No estaba allí para perder tiempo. Le indicó a Jinwoo que se marcharan de inmediato. Lennart, molesto por la espera de más de 2 horas, protestó. Decía que tenía derecho a participar en la conversación, pero la mirada de Thomas bastó para callarlo. La reunión no era para cualquiera. Lo que iba a hablar con Jinwoo era altamente confidencial. Lennart sintió una mezcla de impotencia y humillación. No estaba acostumbrado a ser ignorado de esa manera, y la situación lo desbordaba. Aún así no tenía elección. Thomas y Jinwoo se marcharon. Poco después ambos estaban sentados en una mesa, acompañados de sus asistentes. Thomas no tardó en entrar en materia. Con un chasquido de dedos llamó a su guardaespaldas. Estos aparecieron al instante cargando un maletín. Era el misterioso regalo que había mencionado. Jinwoo, sin embargo, no esperaba nada en particular. No necesitaba nada hasta que el maletín se abrió. Un leve clic y su interior quedó al descubierto. Jinwoo entrecerró los ojos sorprendido. Dentro habían 2 dagas incrustadas en una gran escama. Thomas explicó que era su forma de agradecerle por haber perdonado a los miembros de su gremio en el conflicto anterior. Jinwoo reconoció de inmediato el material. No necesitó más que una mirada. Kamish, el dragón legendario. Las dagas estaban hechas con sus restos. Thomas notó su reacción. Estaba impresionado de que Jinwoo lo identificara tan rápido, pero Jinwoo no salía de su asombro. Se suponía que el cadáver de Kamish estaba bajo la custodia de la oficina de cazadores, y ahora delante de él tenía 2 armas forjadas con partes del monstruo. Observó las dagas, cada detalle de ellas irradiaban una belleza letal. Era una prueba tangible del poder inmenso que Kamish había poseído. Thomas entonces le reveló su decisión final. El gobierno de los Estados Unidos había querido quedarse con el cadáver de Kamish, convencido de que colaborar con cazadores de alto nivel podía rendir frutos aún más valiosos que el dinero. Thomas André aceptó ese acuerdo, pero no entregó todo. Se guardó una parte para sí, el colmillo más largo y afilado del dragón, un recuerdo directo de la brutal mordida que Kamish le dio durante su legendaria batalla. Aunque la pieza era demasiado corta como para forjar una espada, encontró otra solución. Mandó transformar ese colmillo en un par de dagas. En ese momento no imaginaba cuán útiles serían, pero ahora tenía un nuevo propósito. Con solemnidad, Thomas le ofreció las dagas a Jinwoo como obsequio. Este sacó una de las dagas de la escama donde estaban incrustadas. La hoja salió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando justo ese instante para despertar su poder. Apenas la sostuvo en su mano, Jinwoo notó de inmediato el peso, la energía contenida y sus estadísticas. El poder ofensivo superaba las 1000 unidades. Era mucho más de lo que jamás había blandido, al punto que las dagas del rey demonio parecían juguetes a su lado. La fuerza que irradiaba la hoja era tan inmensa que cada fibra del cazador le pedía ponerla a prueba.
cerró el puño con fuerza alrededor del mango y sintió como la magia bruta del arma reaccionaba a su toque. Thomas notó ese cambio en su semblante, soltó una risa algo incómoda como quien trata de aligerar la tensión. Rápidamente le advirtió que incluso con sus defensas reforzadas, esas dagas eran lo suficientemente poderosas para atravesarlo por completo. En tono de broma preguntó si acaso Jinwoo planeaba usar su regalo en su contra. Eso bastó para que Jinwoo se controlara y con cuidado volvió a guardar la daga en la escama. La negrura que envolvía el arma se desvaneció lentamente, como si la habitación al fin pudiera respirar tranquila. Laura y los guardaespaldas, que habían estado rígidos como estatuas todo este rato, finalmente se asombraron. La atmósfera volvía a ser estable. Thomas cruzó una mirada con Laura, preguntándole en silencio si aún dudaba de su decisión. Ella negó con la cabeza. Había sido lo correcto. Con una sonrisa sincera, Thomas le preguntó a Jinwoo qué opinaba del regalo. Este, aún en shock, dudaba si era correcto aceptar algo tan poderoso sin dar nada a cambio. Pero Thomas fue claro, ese presente tenía un propósito, le debía la vida, tanto la suya como la de sus compañeros. Comparado con eso, entregar un par de dagas era un precio muy pequeño. Finalmente, Jinwoo aceptó el regalo. Su agradecimiento fue genuino y la expresión en su rostro le arrancó una sonrisa a Thomas. Por un momento, ambos cazadores compartieron una escena casi íntima, cálida y sencilla, tan alejada del caos de sus rutinas que parecía irreal. Pero esa paz no duró mucho. De pronto, tanto Jinwoo como Thomas se quedaron inmóviles. Sus sentidos se activaron al máximo. Algo pasaba, algo no estaba bien. Thomas giró el rostro hacia Jinwoo y en un tono bajo pero tenso le preguntó si también lo había sentido. Jinwoo asintió. Sin dudarlo ni un segundo, los dos se pusieron de pie al mismo tiempo y corrieron hacia la ventana más cercana. Lo que vieron al mirar al exterior era inquietante. Las calles de Seúl se habían detenido por completo. La gente estaba petrificada, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Nadie se movía. Todos miraban hacia el cielo, completamente paralizados. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado, pero no estaban quietos por miedo, sino por algo que flotaba sobre ellos. En lo alto del cielo, una presencia colosal dominaba el firmamento. Jinwoo intentaba comprender la fuente de energía mágica tan abrumadora que ambos habían sentido. Allí estaba una gigantesca puerta dimensional. No era una grieta común, era un monstruo por sí misma. Una abertura tan masiva que parecía cubrir la ciudad entera, como un depredador gigantesco que se prepara para devorarla. Jinwoo había visto muchas puertas antes, pero jamás algo así. Thomas también se quedó boquiabierto. Murmuró como si intentara convencerse de que era real, que era la puerta más grande que había visto en su vida, incluso mayor que aquella de la que había surgido Kamish. Era una visión que rompía con cualquier lógica, como si el mundo hubiera abandonado las reglas conocidas y ahora estuviera guiado por algo incomprensible. La puerta vibraba apenas, como si estuviera viva. La aparición del portal atrajo inevitablemente a una multitud. Aunque sabían que las puertas no solían activarse de inmediato, la curiosidad era más fuerte que la prudencia. Muchos comenzaron a grabar con sus celulares intentando capturar la imagen real del fenómeno. Periodistas internacionales también se reunieron en el lugar, con cámaras grabando y micrófonos encendidos. Entre ellos se encontraban Nick Powell, un veterano reportero transmitiendo en vivo para todo el mundo. Powell describía la situación, recalcando el tamaño sin precedentes del portal. Señalaba la expresión de la gente, una mezcla de asombro y miedo contenido. Estaban allí para presenciar algo histórico, pero ninguno sonreía. La incertidumbre pesaba más que la emoción. Así terminó su informe, cerrando la transmisión para BB News. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el Dr. Belzer respondía ante la creciente preocupación global. Llevaba días advirtiendo sobre la enorme concentración de magia que se acumulaba sobre Seúl, y según él, lo que veían ahora no era más que el inicio. Sus predicciones eran oscuras. No descartaba que portales similares pudieran aparecer en otros países. Un periodista le preguntó si creía que eso podría repetirse en otras partes del mundo. La respuesta del doctor fue inmediata: sí, sin duda. La tensión en la sala de entrevistas era palpable. Buscaban una solución, una guía, alguna forma de prepararse. Pero incluso Belzer, con todos sus estudios y experiencia, se quedó sin respuestas. Solo pudo decir algo simple y aterrador: recen, recen para que esto no acabe en tragedia. Jinwoo, ya montado sobre Kaisel, su imponente dragón alado, se dirigía directo hacia el portal. Volaba con decisión, pero también con una mente llena de preguntas. Cuando finalmente llegó bajo la puerta, pudo verla de cerca. No era como las otras, no tenía un vórtice visible ni una entrada definida. Era más como un lago negro suspendido en el cielo inmenso, sin fondo, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La energía mágica que emanaba era aplastante. Cualquier cazador promedio habría colapsado solo con sentirla, pero para Jinwoo no era más que una sensación incómoda. Sin embargo, algo no encajaba. Intentó entrar, pero no pudo. Una barrera invisible le impedía avanzar.
era como chocar contra un muro intangible. Jinwoo supo entonces que esto no era una puerta común, era diferente, extraña, y si lo que había del otro lado era más peligroso que todo lo que habían enfrentado hasta ahora, entonces sus amigos, su familia y todo lo que le importaba estaban en serio riesgo. No pensaba dejar que lo que sea que estuviera dentro de esa puerta cruzara el mundo sin pelear. Su determinación era inquebrantable, pero justo cuando se perdía en sus pensamientos sintió una vibración en el bolsillo. Era su celular. La llamada que había estado esperando finalmente llegó. Era Jim Chul, de la Asociación de Cazadores de Corea. Aunque la señal era pésima, se apresuró a tranquilizar a Jim Chul diciéndole que no hacía falta volver a llamar. Estaba volando a gran altura y por eso se oía mal. Con voz serena lo felicitó por su reciente ascenso, llamándolo presidente, pero Jim Chul, incómodo, le confesó que todavía no se sentía bien con ese título. Aún le parecía extraño ocupar ese puesto y admitía que no creía merecerlo del todo. En medio de la conversación, Jim Chul compartió los últimos reportes del Buró de Cazadores. A pesar de haber escaneado todo el planeta usando satélites y tecnología mágica, no habían detectado señales de ninguna otra puerta apareciendo. Solo existía una, esa monstruosidad que flotaba sobre Seúl. Jinwoo sintió que algo no cuadraba. Esa puerta había estado ahí por 3 horas y el resto del mundo permanecía en absoluto silencio. Nada se movía, ninguna otra grieta aparecía. Era imposible que fuera una simple coincidencia. Algo mucho más grande estaba ocurriendo. Jim Chul explicó que el gobierno había decidido evacuar poco a poco a los civiles que vivían cerca de la puerta para evitar el pánico. Todos estaban en máxima alerta. El miedo era palpable, pero Jinwoo estaba decidido. En su mente reafirmó que pasara lo que pasara, él se mantendría firme y enfrentaría lo que saliera de esa puerta, sin retroceder. Guardó el teléfono y volvió a mirar hacia arriba. La puerta seguía ahí, colosal, silenciosa. El mundo entero parecía contener la respiración esperando lo inevitable. Horas más tarde, Jinwoo llegó al gimnasio de la Asociación de Cazadores. No era una visita casual, venía listo para un entrenamiento intenso. Su oponente, Beru, su soldado sombra más poderoso, ya lo estaba esperando, preparado para el combate con su aura oscura envolviéndolo. El combate inició sin preámbulos. Beru se lanzó a toda velocidad como un rayo, con una agilidad asombrosa, pero Jinwoo no se alteró. Con calma absoluta esquivaba cada golpe como si ya supiera de antemano hacia dónde iba cada ataque. Beru intentó atacarlo con sus mandíbulas extendidas, buscando una apertura, pero Jinwoo era simplemente más rápido. Lo esquivaba con precisión. Cuando Beru por fin intentó un golpe crítico, Jinwoo lo bloqueó sin esfuerzo. Incluso atrapó sus mandíbulas con una sola mano, mostrando que su nivel estaba muy por encima. Beru se quedó atónito, no podía creer cuánta fuerza tenía su rey. Jinwoo lo miró con tranquilidad y le preguntó si de verdad estaba peleando en serio. Humilde como siempre, Beru se arrodilló, reconociendo que aún le quedaba mucho por aprender. Jinwoo sonrió y le dijo que solo estaba calentando, que necesitaba sudar un poco. Admitió que Beru era el único que aún podía ofrecerle un reto real. Eso hizo que Beru se emocionara profundamente. Jinwoo incluso bromeó con él, diciéndole que estaba mejorando en expresar sus emociones. Beru se sintió conmovido, aunque no supo cómo reaccionar, pero el momento de ternura pasó rápido. Jinwoo dio la señal para continuar el combate. Esta vez Beru se transformó, su cuerpo estalló en humo negro más denso. Como comandante del ejército de sombra, estaba usando toda su energía, saltó al aire, descargando un golpe con toda su fuerza, pero Jinwoo fue más rápido, esquivó con facilidad cada embestida. Cuando Beru lanzó un gancho de izquierda, Jinwoo lo bloqueó con el codo sin siquiera retroceder. Mientras luchaba, Jinwoo comentó que desde que Beru se convirtió en comandante, su fuerza había aumentado notablemente. El combate se volvió entonces más intenso. Beru se esforzaba al máximo, atacando con más velocidad, pero Jinwoo seguía evaluando con mirada crítica. Estaba probando no solo a sus soldados, sino también a sus propios límites. A pesar de los esfuerzos de Beru, Jinwoo era simplemente más rápido. Un gancho certero de su mano izquierda impactó en el pecho de Beru, haciéndolo tambalear. Mientras seguían peleando, Jinwoo le recordó algo importante. Solo podía haber un comandante en su ejército, y con Aigris y Creed acercándose al rango de general, pronto podrían retarlo por el puesto. Ese comentario encendió una chispa en Beru. La idea de perder su lugar lo hizo rugir con fuerza. Aceleró el ritmo atacando con todo lo que tenía, pero aún así no logró tocar a Jinwoo ni una sola vez. El cazador, observando cada movimiento, concluyó que aunque Beru era una unidad más fuerte, aún no estaba listo para enfrentar a los verdaderos enemigos que vendrían. Con un puñetazo rápido y limpio, Jinwoo mandó a volar a Beru por todo el gimnasio. El golpe fue tan potente que el insecto chocó contra la pared del fondo, destrozándola. El combate había terminado. Beru, tirado en el suelo, miraba a su rey con respeto total. Una vez más reconocía su inmenso poder. Jinwoo soltó una carcajada al ver la forma tan dramática en que Beru reaccionaba. Le dijo que en tono de burla que seguro
seguramente estaba viendo demasiados dramas históricos. Beru, algo avergonzado, bajó la mirada. Jinwoo conocía ese lado teatral de su soldado, pero también sabía que venía de su lealtad profunda. Cuando el entrenamiento terminó, Jinwoo miró la pared destruida del gimnasio. La emoción del combate se desvaneció al ver el desastre que habían causado. Suspirando, sacó el celular y volvió a llamar a Jim Chul. Esta vez, con un tono algo nervioso, abrió la conversación con una sugerencia. Mencionó que tenía 300 soldados hormigas en su ejército, que eran excelentes en trabajos pesados y podían reparar el daño rápidamente. Al otro lado de la ciudad, en un hotel de Seúl, Thomas André observaba todo desde su habitación. Afuera, la enorme puerta dimensional seguía en el cielo, cubriendo el horizonte. Su presencia oscura proyectaba una sombra inquietante sobre toda la ciudad. Pese al peligro, Thomas no se apartaba de la ventana. Había algo en esa puerta que no podía ignorar. Su tamaño, su misterio, el poder que emanaba lo hipnotizaba. Laura, su asistente, lo observaba con preocupación. No entendía por qué su jefe insistía en quedarse cuando tantos ya habían huido o se preparaban para lo peor. Pero para Thomas, el miedo no era un factor. Había algo casi hermoso en la magnitud de esa puerta, así como había sentido fascinación por el fuego de un dragón o por la fuerza descomunal de un cazador como Jinwoo. Esta visión también lo impresionaba. Le gustaban las cosas que le quitaran el aliento, y por primera vez se enfrentaba a algo que no podía detener. La fuerza detrás de esa puerta estaba más allá de su alcance, y eso, en lugar de hacerlo huir, lo mantenía firme. No había razón para irse. El simple hecho de no saber lo que vendría lo hacía quedarse. En su mente ya no había vuelta atrás. Tenía que ver hasta dónde llegaría esto. Laura, siempre la voz racional, le recordó que el buró de cazadores estaba preparado. El miedo era real. Nadie sabía qué podía salir de aquella puerta gigantesca, ni qué clase de peligro desataría sobre el mundo. Pero Thomas André no compartía esa inquietud. Escuchó las advertencias de su asistente, pero las desechó con una calma que parecía imperturbable. Para él no existía el lugar más seguro en el planeta que estar al lado de Sun Jinwoo. Ese hombre que había demostrado una y otra vez que su fuerza era inconmensurable, era el único que inspiraba verdadera confianza. Si había alguien capaz de hacerle frente a lo que venía, ese era Jinwoo. Sin embargo, tras su apariencia serena, Thomas era consciente del riesgo. Sus ojos afilados y concentrados no se apartaban del cielo. Observaba la puerta, preguntándose si estaba presenciando el fin de la humanidad o el inicio de algo completamente nuevo. En las calles de Seúl, el caos se hacía notar. Bocinas, pasos apresurados, gritos de confusión. La evacuación había comenzado. La asociación de cazadores tomaba el control, guiando a los ciudadanos hacia zonas seguras. Gina, inquieta y con la ansiedad reflejada en los ojos, le preguntó a su madre si ellas también debían evacuar, pero su madre, como siempre, mantenía la calma. No sentía la necesidad de irse todavía. Técnicamente su apartamento no estaba dentro de las zonas ordenadas para evacuación, y si de todas formas iba a haber una batalla, prefería decidir en qué lugar enfrentaría ese destino. Gina, llena de sueños y juventud, no podía ocultar su frustración. Tenía tanto por delante: empezar la universidad, vivir sola, comenzar una nueva etapa. No estaba lista para renunciar a todo, pero su madre, firme, confiaba. Colocó silenciosamente su fe en Jinwoo, su hijo. Sabía que él las protegería, tal como lo había hecho en el pasado. Para ella, Jinwoo era su escudo, su esperanza. A lo lejos, sobre un edificio alto, Jinwoo se encontraba solo, meditando en silencio. La enorme puerta suspendida en el cielo proyectaba una sombra siniestra sobre toda la ciudad. Aunque todo era un bullicio allá abajo, él estaba concentrado, intentaba detectar alguna señal del enemigo. Sabía que estaba ahí, oculto, esperando, pero ese silencio persistente le incomodaba. Algo no estaba bien, la amenaza era real, y la puerta se volvía más peligrosa con cada minuto. La presión sobre sus hombros era enorme. Debía protegerlos a todos, pero no podía evitar preguntarse si era capaz de hacerlo sin que nadie saliera herido. Sacó su teléfono desplazándose por los contactos. Pensaba en quiénes serían las personas con las que querría compartir sus últimos momentos. Si esta batalla realmente terminaba siendo la última, varias caras pasaron por su mente, pero un nombre sobresalió: Chae Ha-in. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. En ese mismo instante, en un dojo tranquilo, Ha-in entrenaba con intensidad. Su espada de madera cortaba el aire con firmeza, mientras el sudor empapaba su uniforme. Estaba completamente inmersa en su rutina. Sun Chi-yul, maestro del dojo, la observaba con atención. Notaba algo diferente en sus movimientos, una ligera vacilación que antes no estaba. Se preguntaba si el miedo había comenzado a colarse en su corazón. Ella había enfrentado monstruos aterradores, pero incluso los veteranos como él habían sentido miedo en combate. De repente el teléfono de Ha-in vibró. Detuvo su entrenamiento y contestó con rapidez. Tras una breve conversación, se giró hacia Chi-yul con expresión seria. Tenía que irse de inmediato. El maestro asintió sin hacer preguntas y la vio salir con una nueva determinación en su andar. Mientras la observaba alejarse, una sonrisa se dibujó en su rostro.
rostro. Ya entendía lo que pasaba. El parque de diversiones rebosaba de vida. En medio del gentío, unas miradas perspicaces detectaron una figura conocida. El murmullo se extendió como pólvora. Muchos comenzaron a señalar con asombro a Sun Jinwoo, que caminaba tranquilamente por el lugar. Algunos no podían creerlo. El cazador más fuerte del mundo paseando en un parque en plena crisis, pero aún así su curiosidad despertó la mujer que lo acompañaba. Jae Ha-in, reconocida como el miembro del gremio de cazadores, iba a su lado. El modo en que caminaban juntos tan naturales hizo que muchos empezaran a preguntarse si eran pareja. Los rumores no tardaron en expandirse. Entretanto, Jinwoo observaba la enorme multitud. Era mucho más de lo que había esperado, considerando la amenaza que pendía sobre la ciudad. A pesar de todo, la gente se negaba a renunciar a su fin de semana. Ha-in, algo tímida, bajó la cabeza y le preguntó en voz baja si le gustaban lugares como ese. Jinwoo, con un rostro neutro, respondió que no particularmente, pero había una parte de él que siempre había querido visitar un parque de diversiones al menos una vez, algo simple que en su vida anterior nunca tuvo la oportunidad de hacer. Ha-in lo miró confundida. ¿Por qué llevarla a un sitio así si solo sentía curiosidad? Jinwoo, con una leve sonrisa, le respondió que ella era su única amiga. Luego mencionó aquel momento en el que se encontraron frente a la extraña estatua del calabozo, esa vez en la que Ha-in dijo algo muy fuera de lugar. Al recordarlo, su rostro se tiñó de rojo. No sabía que él había escuchado. Jinwoo la molestó suavemente, diciendo que tenía buen oído. A Ha-in le sorprendió, pero esa conversación les trajo de nuevo el recuerdo de aquel calabozo misterioso. Ella, aún intrigada, le preguntó qué era ese lugar. Jinwoo se volvió pensativo, admitió que no lo sabía del todo. Aún necesitaba más tiempo para entenderlo. No podía darle una respuesta clara. Ella sintió comprensiva mientras el bullicio a su alrededor crecía. Las personas comenzaban a llamarlos, agitaban las manos, buscaban atraer la atención del famoso cazador. Algunos gritaban admiración, otros simplemente querían saludarlo. Fue entonces cuando los caballeros de élite de Jinwoo emergieron silenciosamente de entre las sombras. Rodearon a Jinwoo y a Ha-in formando un círculo protector, bloqueando el paso de la multitud. Ha-in no pudo evitar sonreír, aunque también pensó que solo llamaría más la atención. Aún así, había algo en esa escena. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan ligera, tan libre de tensiones. 2 años habían pasado desde que se convirtió en cazadora, y por primera vez en mucho tiempo, Jae Ha-in se sentía tranquila. Había algo en la presencia de Jinwoo que hacía que todo su alrededor se sintiera menos pesado, casi como si él llevara consigo una fragancia única que aliviaba todo. Jinwoo observaba con curiosidad las atracciones del parque hasta que señaló una torre de caída libre. ¿Quería subirse? Ella aceptó sin pensarlo. Luego señaló otra atracción y ella volvió a sentir. Una y otra vez, Jinwoo proponía nuevos juegos y Ha-in los aceptaba todos encantada. Fue entonces cuando él comprendió que, al igual que él, Ha-in también había deseado en algún momento poder ir a un lugar como ese, un espacio lejos de las peleas, lejos de su rutina como cazadores. Así que tomó una decisión. Si ella quería probar todas las atracciones, entonces se subirían a todas. Consiguieron los asientos delanteros en una montaña rusa. Mientras el carro tomaba velocidad, las personas detrás gritaban entre risas y emoción. Pero para Jinwoo todo parecía ir a cámara lenta. Sus sentidos sobrehumanos hacían que incluso las curvas y giros más intensos fueran aburridos. No había adrenalina en su cuerpo. Después de recorrer buena parte del parque, decidieron comprar algo para comer. Sentados tranquilamente, Jinwoo le preguntó si la estaba pasando bien. Ella sonrió y dijo que sí, pero él notó un detalle. En todo el tiempo que llevaban ahí, ella no había gritado ni una sola vez, ni siquiera en las atracciones más extremas. Reflexionando un poco, entendió que para 2 cazadores de rango S, esos juegos eran demasiado suaves. Se lo comentó y Ha-in, algo avergonzada, admitió que también los sentía lentos. Entonces Jinwoo la miró con una sonrisa ligera y le propuso hacer algo verdaderamente divertido. Ha-in se mostró confundida, sin entender a qué se refería. Fue entonces cuando Kaisel, su majestuoso dragón, desplegó sus enormes alas y los elevó por los cielos. Volaban a una velocidad impresionante, el viento golpeaba con fuerza y el mundo quedaba atrás en un parpadeo. Ha-in, con el cabello alborotado por el aire, no podía contenerse. Estaba abrumada por la emoción, por la altura, por la velocidad y por la belleza del momento. Cuando Kaisel comenzó a reducir la velocidad, se encontraron flotando sobre el océano. La brisa del mar acariciaba sus rostros, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Era una escena pacífica, casi real. Ha-in, conmovida, miró a Jinwoo y le preguntó por qué había querido ir a un parque de diversiones y podía experimentar algo tan sublime como eso. Entonces él le explicó que ese parque
que tenía un significado especial para él. Había sido construido junto a donde apareció la puerta en la que su padre desapareció. Siempre había querido visitarlo, aunque fuera solo una vez. Jain le agradeció y rodeó su espalda con los brazos, abrazándolo suavemente. Era un gesto simple, pero cargado de significado, gratitud y afecto, tal vez incluso una despedida silenciosa. Quería que él entendiera cuánto valoraba su bondad, su generosidad, su tiempo. Jinwoo, al sentir ese calor tan cercano, le dijo que aún tenía algo más para mostrarle. Volaron a través de grandes extensiones de tierra, cruzando países hasta llegar a Japón. Aterrizaron en una zona completamente deshabitada, un espacio restringido donde ni siquiera los animales se acercaban, alejados por la energía mágica del lugar. Era un bosque interminable, cubierto de árboles que se alzaban en silencio. Jain, que venía de experimentar algo tan asombroso, miró a su alrededor esperando ver algo impresionante, pero no había nada especial a simple vista, solo la quietud de la naturaleza y un cielo nocturno lleno de estrellas. Suspiró profundamente, dejándose llevar por el momento. Aunque no fuera espectacular, había algo hermoso en esa simplicidad, una belleza que las palabras no podían captar del todo. Bajo aquel manto estrellado, ambos permanecieron de pie. Jain apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Jinwoo. En ese instante no necesitaban palabras, las estrellas los envolvían en una calma inmensa, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Afuera de la Asociación de Cazadores de Corea, el ambiente era denso. Un cazador de mediana edad acababa de salir de la sede tras su evaluación. Había sido ascendido a rango B, un avance importante en su carrera. Caminaba con el pecho inflado de orgullo, diciéndose a sí mismo que no podía bajar la guardia. El mundo seguía siendo peligroso, pero entonces algo inesperado ocurrió. Una figura apareció de repente y lo chocó entre el hombro. El cazador se detuvo en seco, girando rápidamente para ver quién era, y al levantar la vista se encontró cara a cara con un hombre descomunal que medía más de 2 metros. La imponente figura lo superaba en tamaño y estatura, proyectando una sombra intimidante sobre él. La escena atrajo la atención de quienes pasaban cerca. Las miradas se enfocaron en ellos. Algunos preguntaron si estaban a punto de presenciar una pelea. Abrió la boca de par en par y en un solo instante la criatura devoró al cazador por completo, dejando tras de sí únicamente un rastro de sangre y restos desgarrados. Con una sonrisa aún manchada de rojo, la criatura parecía disfrutar del caos que acababa de desatar. Sin previo aviso, desató su furia contra todo lo que rodeaba. Automóviles fueron lanzados por los aires como si no pesaran nada. Los escombros volaban por la calle y uno de los cazadores que estaba cerca fue atrapado completamente desprevenido. Con los ojos bien abiertos, vio como un coche volaba directo hacia él. No tuvo tiempo de moverse, el impacto lo pulverizó al instante. El rugido del monstruo estremeció todo el lugar. Era un grito profundo y feroz, tan potente que parecía quebrar el aire. Aunque su lenguaje no era humano, el mensaje era claro, una amenaza absoluta. No se trataba de una criatura cualquiera, era el rey de las bestias, el monarca de las bestias. Su sonrisa empapada en sangre se torció en una declaración salvaje. A partir de ese momento, la cacería comenzaba. Prometió destrozar a los humanos, desgarrar su carne con colmillos y garras sin compasión. Su desafío era claro, como una sentencia de muerte lanzada al viento, que alguien, si tenía el valor, intentara detener la matanza. Cuando el sol volvió a elevarse, sus rayos iluminaron un bosque oculto donde la energía mágica fluía libremente, invisible para la mayoría. Cerca de una cascada, Jain se movía con precaución, analizando el terreno con movimientos delicados. Se agachó para beber agua clara del arroyo. Jinwoo, al percibir que Jain ya estaba despierta, recordó que había un hotel cercano donde podían desayunar y asearse. Le propuso ir allí, y Jain aceptó sin dudar. Jinwoo entonces invocó nuevamente a Kaisel. Cuando el dragón desplegó sus alas, Jain lo miró con curiosidad. Preguntó por qué necesitaban volar si el lugar estaba tan cerca. Jinwoo respondió tranquilamente que si lo deseaba, él podría correr la distancia en 5 minutos a máxima velocidad. Ella se quedó en silencio, sorprendida, admirando su poder. Se preguntó cuántos kilómetros podía recorrer realmente en ese lapso. Volaron una vez más, cruzando el cielo de forma elegante, en dirección a su destino. Mientras tanto, en Seúl, el presidente Jim Chul acababa de recibir un informe urgente. Una criatura aterradora había aparecido en el centro de la ciudad sin ningún tipo de advertencia, causando estragos por donde pasaba. Controlando la crisis lo mejor que podía, Jim Chul exigió actualizaciones inmediatas. Uno de sus asistentes le informó que aún no había un conteo claro de víctimas, y lo peor era que la masacre seguía en curso. Además, un portal de alto nivel estaba a punto de romperse. Faltaban apenas unas horas. La frustración comenzó a apoderarse de Jim Chul. Ya estaba abrumado por la amenaza del portal. ¿Y ahora esto? ¿De dónde había salido esa bestia? Sin perder tiempo preguntó por Sun Jinwoo, pero
pero nadie lo había logrado contactar. La preocupación crecía. Si las cosas empeoraban, él mismo tendría que enfrentarse al monstruo. Justo en ese momento, un empleado irrumpió en la oficina jadeando. Anunció que un cazador capaz de combatir a la criatura ya había llegado. El corazón de Jin Chul dio un vuelco. ¿Sería Jin-Woo? Saltó de su asiento lleno de esperanza, pero no era él. Se trataba de un cazador de talla mundial que estaba cerca por casualidad, Lennart Nierman, el cazador más fuerte de Alemania, ya estaba en la zona. Sentía la presencia monstruosa acercándose, dejando tras de sí una estela de muerte. Una oleada de duda cruzó por su mente. Estaba destinado a enfrentar a esa criatura justo ahí, en Seúl. ¿Era su único propósito? Con el rostro serio, Lennart desabrochó la parte superior de su camisa, preparándose para lo que venía. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia la amenaza, una voz profunda resonó detrás de él. Thomas Andre apareció, el legendario cazador estadounidense imponente como una montaña. Su mensaje fue directo: Lennart debía hacerse un lado o estorbaría. Muy lejos de allí, en otra parte del mundo, todo parecía en calma. Un restaurante tranquilo servía desayuno caliente. La paz era total hasta que el teléfono de Jin-Woo comenzó a sonar insistentemente. Respondió rápido, era Jim Chul, desesperado, explicando que un monstruo estaba destruyendo todo el centro de Seúl. Jin-Woo se sorprendió. Aún faltaban días para que el portal de rango nacional se rompiera, pero Jim Chul confirmó lo indispensable: una sola criatura estaba aniquilando a todos. Un gremio completo había sido borrado del mapa en segundos. Esto no era una bestia común. Jin-Woo se tensó. Él había dejado a sus soldados sombra con los cazadores de Seúl, con órdenes de informarle ante cualquier problema. ¿Cómo era posible que no hubiera recibido aviso alguno? Intentó conectar con sus sombras, pero la señal era débil, casi inexistente, como si algo estuviera bloqueándola a propósito. Sin perder tiempo, activó el intercambio de sombras, intentando teletransportarse hasta el soldado que había dejado cerca de Thomas Andre, pero entonces recibió una notificación inesperada. El soldado designado no podía ser localizado. Le informó a Jain lo que sucedía. El enemigo debía tener un poder aterrador. Thomas Andre ya estaba allí enfrentándolo, pero si sus sombras estaban siendo interferidas, entonces se enfrentaban a algo aún más aterrador de lo que imaginaba. Le pidió a Jim Chul que confirmara un detalle crucial: la criatura proyectaba sombra. Jim Chul revisó una fotografía y con voz temblorosa confirmó el peor miedo de Jin-Woo. La bestia no tenía sombra, se había ocultado incluso del ojo de las sombras. Mientras tanto, Lennart observaba a Thomas Andre caminar con paso firme hacia el monstruo. Los cazadores alrededor lo miraban con admiración, conscientes del nivel del hombre frente a ellos. Thomas, comprendiendo la gravedad del momento, ordenó evacuar a los civiles sin perder un segundo. Sus ojos se volvieron fríos. Se acercó a la criatura, que aunque tenía forma humana, era evidente que pertenecía a otro mundo. Estaba cubierta de sangre, emitiendo una presencia que no se podía ignorar. El monarca de las bestias, Rakan, sentía que era su deber acabarlo. Se pararon uno frente al otro. La tensión se sentía. Sin dar tiempo a más, Rakan atacó primero. Lanzó sus garras como cuchillas directas al pecho de Thomas. Estas rozaron su piel, pero Thomas no se inmutó. Se mantuvo firme con la mirada fija en su enemigo. ¡Bam! Thomas respondió con un golpe demoledor, un puñetazo que le giró la cabeza al monarca con una fuerza que hizo temblar el suelo. El impacto sacudió todo el cuerpo de Rakan. Thomas no se detuvo. Siguió con otro golpe igual de devastador, pero entonces una sonrisa torcida apareció en el rostro del monarca. Aún así, Thomas no aflojó. Lanzó otro golpe, pero esta vez Rakan lo esquivó por muy poco. Con otro puño aplastante estrelló al monarca contra el suelo con una brutalidad asombrosa. Mientras ese choque de gigantes se desarrollaba con una violencia que helaba la sangre, Choe Jong-in, el maestro del gremio de cazadores, llegó al lugar. Bajó de su auto con rapidez y de inmediato analizó la situación. Su mente se enfocó en los refuerzos de evacuación. Sabía que los cazadores de otros gremios, como el gremio del demonio y el gremio del tigre blanco, ya estaban ayudando a evacuar a la gente, pero no podía apartar la mirada del combate que se libraba frente a él. Thomas Andre y la criatura estaban en plena guerra. Jong-in no podía sacudirse la inquietud que le recorría el cuerpo. Había algo raro, esa presencia, ese monstruo, le recordaba lo vivido en la redada de la isla Jeju. Thomas era increíblemente fuerte, pero ¿qué demonios era esa cosa con la que estaba peleando? Mientras tanto, Thomas seguía atacando sin descanso. Cada golpe era un trueno, una ráfaga de poder que iba empujando al monarca bestia hacia atrás. Con un puñetazo cargado al máximo, lo mandó a volar por el asfalto, rompiendo el pavimento mientras se arrastraba sin control, hasta estrellarse contra un edificio. De pronto, trozos de metal salieron disparados como proyectiles. A través de la nube de polvo, Rakan, el monarca bestia, se lanzó como un rayo directo hacia Thomas. Su cabeza impactó con brutalidad contra el torso del cazador, pero Thomas no se movió ni un centímetro.
centímetro, plantó el pie firme con fuerza, absorbiendo el impacto. En una fracción de segundo atrapó a Rakan por la cintura y con una fuerza bruta descomunal lo levantó por los aires y le aplicó un suplex tremendo, clavando su cráneo contra el suelo con tal violencia que la tierra se partió debajo de ellos. El golpe fue infernal, pero Rakan no estaba ni de cerca de rendirse. En un parpadeo se levantó y conectó una patada salvaje en el rostro de Thomas, lanzándolo por los aires como si fuera un proyectil. Mientras Thomas volaba, Rakan aterrizó de pie, con una sonrisa salvaje dibujada en el rostro, disfrutando de la ventaja momentánea, pero Thomas cayó de pie sin vacilar, con la mirada fija en su oponente, activó su habilidad de refuerzo y su poder aumentó aún más, listo para continuar. Desde la distancia, Baek Jong-hoo, líder del gremio del Tigre Blanco, observaba la escena en shock. Entendió de inmediato que estaban justo en el punto de la subyugación del monstruo que habían planeado enfrentar. De repente el cuerpo de Rakan cayó del cielo, estrellándose cerca de él y sacudiendo la tierra con una onda expansiva bestial. Los ojos de Baek se abrieron de par en par. Jamás había presenciado una fuerza así. Si esa era la bestia que habían reportado, el hombre que la estaba enfrentando solo podía ser Thomas Andre, el Goliat. Baek sentía una mezcla de respeto y terror. El público le gritó a Thomas palabras de aliento, pero la respuesta fue tajante. Thomas le ordenó a él y a los otros cazadores que se retiraran de inmediato. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Rakan abrió la mandíbula y la sed de sangre se sentía en el aire. Su presencia por sí sola paralizaba. Baek sintió una opresión terrible. Ese ser no era un monstruo cualquiera, era un depredador supremo. Sus instintos de bestia le rogaban que se escondiera, que no hiciera ni un solo ruido, como si supiera que moverse era exponerse a morir. Y entonces, sin aviso, Rakan apareció justo frente a él. Baek se congeló, el corazón le latía a mil, no podía ni mirar al monarca a los ojos. La energía mágica que desprendía lo aplastaba, era tan pesada que parecía que el aire mismo se había vuelto plomo. En sus 10 años de carrera, jamás había sentido un terror igual. Mientras Rakan caminaba frente a él, el cuerpo entero de Baek temblaba. Ese no era un monstruo, era una fuerza de la naturaleza, una catástrofe con garras. Rakan extendió su mano con las garras afiladas y una habilidad desconocida hizo que todo a su alrededor se elevara. Coches, postes, hidratantes, bancas, todo flotaba como si la gravedad hubiera sido anulada. Era una escena surreal, como sacada de una pesadilla. Pedazos de metal salieron disparados en todas direcciones mientras el polvo lo cubría todo, pero Thomas Andre no se inmutó, pateó los escombros que volaban hacia él con facilidad, sin perder la concentración, activó su habilidad gravitación y con ella atrajo al desbocado Rakan hacia sí. El aire vibraba con la fuerza que se acumulaba. En un instante Rakan estaba justo frente a él, mostrando los dientes. Thomas no dudó, liberó su técnica más destructiva, demolición. Sus músculos se inflaron, las venas se saltaron y sus brazos parecían a punto de explotar del poder. Alzó ambos puños y los estrelló con toda su fuerza sobre la espalda de Rakan. El impacto fue brutal. Una onda de choque masiva sacudió todo el campo de batalla, hundiendo al monarca bestia en la tierra. Pero Thomas no se detuvo. Saltó sobre la bestia caída y comenzó a golpearla sin cesar. Cada puñetazo era una sentencia, un martillo cayendo uno tras otro. Cada golpe retumbaba con un sonido seco y violento. Y sin embargo algo no cuadraba. Algo estaba mal, muy mal. Lo estaba golpeando con todo, no recibía resistencia. Cada puño era un acierto limpio y aún así Rakan no reaccionaba. Entonces lo entendió. Fue la mirada. Los ojos de Rakan nunca habían cambiado. Fríos, serenos, sin miedo. Lo miraban como si no estuviera en peligro, como si estuviera esperando algo. Con furia, Thomas alzó los puños una vez más, decidido a acabar de una vez. Pero cuando los bajó con toda su fuerza, algo ocurrió. Rakan detuvo el golpe con una sola mano. No se inmutó. El impacto, que debería haberlo destruido, no le hizo nada. Los ojos de Thomas se abrieron al máximo. No podía creerlo. Sus puños estaban atrapados. La bestia no solo los había detenido, los había neutralizado. Entonces empezó la transformación. El cabello negro de Rakan se volvió blanco como la nieve, alargándose y enmarañándose. Sus uñas crecieron, convirtiéndose en garras. Sus dientes se afilaron como cuchillas. Todo su cuerpo fue cubierto por un pelaje blanco, monstruoso y salvaje. Thomas seguía paralizado, no sabía cómo reaccionar. El monstruo frente a él ya no era el mismo, y sin darle un respiro, Rakan contraatacó con un golpe devastador. Sus garras se movían con velocidad de un rayo, desgarrando el cuerpo de Thomas con una fuerza brutal. El dolor era indescriptible y por primera vez, uno de los cazadores más poderosos del mundo soltó un grito desgarrador. Su voz retumbó por todo el campo de batalla mientras luchaba por defenderse.
pero el ataque no cesaba. Rakan se preparaba para asestar otro golpe cuando algo llamó su atención. Una hormiga sombra emergió de entre la oscuridad, avanzando sigilosamente en medio del caos. El monarca reaccionó de inmediato, la atrapó por el cuello y la levantó como si no pesara nada. Sus ojos se entrecerraron mientras la examinaba con desdén. Sin dudarlo, apretó su puño y la criatura estalló, desvaneciéndose en el aire como humo. Sin darle más importancia, Rakan volvió a enfocarse en Tomás, que ahora estaba de rodillas, tambaleándose para mantenerse en pie. El monarca lo sujetó por el cuello con fuerza, burlándose mientras hablaba. Lo retaba abiertamente, proponiéndole un enfrentamiento de poder, sabiendo que lo superaba por completo. Pero Tomás, aunque herido y agotado, no estaba dispuesto a rendirse. Reuniendo sus últimas fuerzas, se posicionó detrás de Rakan y lo atrapó en una llave al cuello, decidido a terminar la pelea bajo sus propios términos. Con toda su velocidad apretó con fuerza alrededor del cuello de la bestia, pero Rakan no mostró señal de preocupación. Su mirada se volvió gélida, su rostro adquirió una expresión sombría y siniestra. Entonces el cuerpo de Rakan se tensó, apretó los dientes con fuerza y un crujido espeluznante llenó el aire. Tomás le rompió el cuello, girando completamente la cabeza, pero el monarca aún seguía con vida. Sin perder el impulso, el monarca lo tomó por la cabeza, lo levantó como si fuera un muñeco de trapo y lo estampó con violencia contra el suelo. El impacto fue tan brutal que la tierra tembló. Rakan no se detuvo, saltó sobre el cuerpo inmóvil de Tomás, aún sujetando su cabeza con fuerza. Con una sonrisa escalofriante, habló con una crueldad que helaba la sangre, insinuando que tenía hambre y que estaba listo para devorarlo. Justo cuando Rakan iba a darle el golpe final, una explosión de energía mágica cruzó el aire y lo golpeó de lleno en el rostro. La potencia del ataque lo hizo retroceder, irrumpiendo por un instante su embestida. Lennart había atacado desde la distancia. Con los ojos encendidos por la determinación, Lennart se acercó y se colocó junto a Tomás sin vacilar. A pesar de tener frente a él a uno de los seres más aterradores del mundo, su corazón latía desbocado. Cada célula de su cuerpo le pedía que huyera, pero no dio ni un solo paso atrás. Sabía que no podía permitir que esa criatura hiciera lo que quisiera, aunque eso significara morir. Cada segundo que pasaba frente a Rakan era una tortura, pero se mantuvo firme. Retroceder no era una opción. Tomás, apenas consciente, lo reconoció y con una voz débil le rogó que se fuera, que quedarse ahí significaba la muerte. Pero Lennart negó temblando. No importaba cuán desesperada fuera la situación, ya había tomado su decisión. En su mente estaba claro que no se arrepentiría. Incluso si ese fuera su final, lo volvería a hacer. Morir con orgullo era mejor que vivir sin propósito. Aunque su cuerpo se sacudía de miedo, se repetía esas palabras una y otra vez, tratando de convencerse de que había elegido bien. Pero entonces Rakan dio un paso adelante. Sus fauces se abrieron enormes, listas para devorarlo. Lennart sintió como todo su coraje se quebraba. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrados. Su mente se llenó de dudas. La figura monstruosa se acercaba, la muerte era inminente. En ese breve instante, Lennart se dio cuenta, había cometido un error. Su cuerpo se paralizó cuando Rakan se lanzó hacia él, las mandíbulas abiertas, pero en ese momento una ráfaga violenta de viento pasó junto a su rostro. Sus ojos se abrieron al escuchar un estruendo frente a él. Rakan, a punto de matarlo, fue lanzado por los aires, golpeado con una fuerza imprevista. El monarca bestia voló varios metros antes de estrellarse contra el suelo. El golpe había sido obra de Kaisel, el dragón sombra que acababa de entrar en acción. Con sus fauces gigantes, Kaisel arrastró a Rakan fuera del camino, salvando a Lennart en el último segundo. No podía creer lo que veía. Rakan, tambaleándose por el ataque, se levantaba lentamente. Mientras tanto, Kaisel comenzó a desvanecerse en sombras, dejando solo el monstruo en pie. Pero Rakan aún sonreía, con una expresión salvaje en el rostro. Sus ojos seguían el movimiento de las sombras en el cielo. Entonces algo cayó en picada desde arriba. Jinwoo descendió como un misil. En una maniobra precisa le propinó una patada directa en la cabeza a Rakan. El impacto fue devastador. El suelo se resquebrajó bajo el monarca. El asfalto se rompió. Los autos se desplazaron por la onda de choque y los postes de luz se doblaron como si fueran papel. Jinwoo aterrizó con gracia junto a Lennart, tomando el control absoluto de la situación. Lennart, aún confundido por lo que acaba de presenciar, lo miró con ojos desorbitados, apenas comprendiendo qué había ocurrido. Jinwoo, sereno y seguro, le pidió con cortesía que ayudara a llevar a Tomás a un lugar seguro. Mientras tanto, Jinwoo volvió a concentrarse en Rakan, que emergía lentamente de los escombros.
enorme y cubierto de polvo, salió por fin del montón de ruinas. Se veía intacto como si nada hubiera pasado. Con voz grave, Rakan expresó su descubrimiento. Dentro de Jinwoo habitaba el poder del monarca de las sombras, y ese hallazgo lo llenó de furia. Para Rakan, Jinwoo ya no era un simple humano, mientras los demás cazadores se alejaban, y justo cuando sus miradas se cruzaban, listas para chocar en un duelo total, otra voz surgió de la nada. Era fría, llena de malicia. El monarca de hielo apareció junto a Rakan, confirmando así sus sospechas. Con tono calmado mencionó que el monarca de las sombras había hecho trato con el arquitecto, insinuando que el poder de Jinwoo no era una simple coincidencia, sino el resultado de un plan cuidadosamente orquestado. Aquellas palabras solo añadieron tensión en el ambiente, pero antes de que Jinwoo pudiera siquiera reaccionar, otra presencia oscura emergió desde lo profundo. Un zumbido inquietante llenó el aire cuando miles de insectos comenzaron a salir de las alcantarillas, como un enjambre desatado. Las diminutas alas vibraban al unísono, formando una nube que pronto tomó una forma más definida y aterradora. La reina de los insectos, la monarca de las plagas. Cuando una mirada afilada y repleta de curiosidad mórbida clavó sus ojos en Jinwoo, su voz cargada de emoción torcida dejaba en claro su entusiasmo por la idea de devorar a otro monarca. Jinwoo frunció el ceño. Ahora no enfrentaba a un solo enemigo, sino a tres: el monarca de las bestias, el monarca de hielo y la monarca de las plagas. Frente a sus ojos comenzaron a aparecer notificaciones del sistema que confirmaban lo que ya presentía. Los tres los habían marcado como sus enemigos, y como si respondiera a esa amenaza, el corazón negro de Jinwoo comenzó a palpitar con fuerza. Su energía se intensificó, alimentando cada fibra de su cuerpo. El retumbar de su corazón llenaba su pecho, pero en lugar de ceder al miedo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaban con una frialdad absoluta. Con una sola orden, Jinwoo invocó a su ejército de sombras. Desde el suelo se levantaron cientos de figuras oscuras, rodeándolo por completo, listos para enfrentar a los tres monarcas. Aigri, su leal caballero, se alzó de inmediato hacia el monarca del hielo, acompañado por Iron, quien lo seguía de cerca para un ataque conjunto. En el flanco opuesto, Tang y Jima rugieron antes de abalanzarse contra el monarca de las bestias, y los soldados hormigas se movieron al unísono hacia la monarca de la plaga. Rakan soltó una carcajada al ver el vasto ejército sombrío desplegado. Su voz resonaba con una mezcla de sorpresa y diversión. En cambio, el monarca del hielo no mostró emoción alguna. Dio un paso al frente con tranquilidad helada y comenzó a reunir su poder. Inhaló lenta y profundamente, y al exhalar liberó una ráfaga glacial que barrió el campo de batalla. El viento helado crujía en el aire y todo lo que tocaba se congelaba al instante. En cuestión de segundos, la calle que antes estaba llena de sombras activas se convirtió en un desierto de hielo. Jinwoo sintió el frío envolviéndolo, pero reaccionó de inmediato. Blandió sus dagas, la ira de Kamish, para protegerse del vendaval. El hielo lo presionaba, intentando forzarlo a retroceder, pero él se mantuvo firme, sin ceder ni un paso. A su alrededor, su ejército de sombras había quedado inmovilizado, atrapado en la prisión de hielo, todos congelados en su sitio, incapaces de moverse. El monarca de hielo observaba con desdén. Su voz resonó con burla mientras menospreciaba a los soldados de Jinwoo, llamándolos insignificantes. Desde su perspectiva eran débiles, incapaces de hacerle frente a su poder. A su lado, Quarisha, la reina de los insectos, añadió sus propias palabras envenenadas. Con un tono perversamente sereno, lamentó el destino de sus niños insecto, que también habían sido atrapados junto a las sombras. Parecían sentir algo oscuro al verlos de nuevo tras tanto tiempo. El monarca del hielo continuó mofándose. Le parecía ridículo que Jinwoo creyera que esas sombras congeladas podrían detener a los monarcas. Más aún le resultaba insultante que un simple humano creyera haber absorbido el poder completo del monarca de las sombras. Aunque ese monarca alguna vez había sido el más poderoso de todos, ellos estaban convencidos de que Jinwoo no podía compararse. Pero incluso con el terreno congelado y la desventaja numérica, Jinwoo no retrocedió. Su rabia crecía como fuego interior. Clavó su mirada en el monarca del hielo, con las dagas firmemente sujetas. Señaló con una de ellas al enemigo y su rostro se tornó más oscuro. No le importaba a los otros dos en ese momento, solo tenía un objetivo: matarlo. El monarca de hielo frunció el ceño, aún resentido por la herida que Jinwoo le había provocado en el hombro anteriormente. Movió rápidamente las manos y con un gesto hizo emerger golems del suelo congelado. Eran figuras colosales de hielo y piedra, listas para aplastar a quien se interpusiera. Simultáneamente, Quarisha lanzó un silbido, como si respondiera a una orden
imagen antigua, los cadáveres esparcidos por el campo comenzaron a retorcerse. Sus huesos crujían, sus extremidades se doblaban de forma antinatural y en cuestión de segundos se transformaron en criaturas de 4 patas, con movimientos arácnidos y deformes. Avanzaron hacia Jinwoo a toda velocidad, pero él no vaciló. Sus dagas danzaron en el aire con una precisión letal. Cada criatura que saltaba era cortada en dos, sus cuerpos cayendo inertes. Mientras despachaba a los engendros, una de los gigantes golems levantó su pie intentando aplastarlo. Jinwoo reaccionó en un parpadeo, se impulsó y aterrizó sobre su espalda. De un tajo preciso, cercenó la cabeza de la criatura que cayó hecha pedazos. Otros 2 golems lo atacaron por los flancos, pero Jinwoo los anticipó. Con una velocidad abrumadora atravesó sus cuerpos y los hizo añicos. Sin perder impulso, activó su habilidad de autoridad del gobernante y se lanzó como un proyectil hacia el monarca del hielo. Avanzó tan rápido que ni siquiera el monarca pudo reaccionar a tiempo. En un instante, Jinwoo estaba frente a él, listo para asestar el golpe final con sus dagas, pero algo se interpuso. Fue el monarca bestia quien bloqueó el ataque con su muñeca, confiado de que ninguna hoja podría dañarlo. Su error fue subestimarlo. La daga de Jinwoo le cortó la muñeca como si fuera mantequilla. Un chorro de fluido oscuro estalló mientras el grito de Rakan estremecía el aire. No era un arma común, era mucho más peligrosa de lo que pensaban, y justo cuando Rakan comenzaba a comprender el daño, Jinwoo sintió que algo más se avecinaba. Justo a tiempo, Jinwoo alzó la vista y vio a la reina de los insectos preparándose para golpear. Su puño cargado de energía mágica se dirigía a él como un misil. En una fracción de segundo, Jinwoo esquivó la embestida y la onda expansiva del impacto desintegró por completo a los híbridos de araña humana que se encontraban cerca. Korisha se mantenía firme, envuelta en una aura mágica oscura y amenazante, lista para continuar la batalla. A su lado, Rakan comenzaba a reensamblar su muñeca cercenada. Los huesos y tendones se reconectaban como si nada, regenerándose con rapidez. Jinwoo soltó un suspiro profundo. A pesar de todo lo que había hecho, la pelea apenas comenzaba. Todo el caos a su alrededor lo confirmaba. Los golems del monarca de hielo, furioso tras haber sido herido, los híbridos arácnidos controlados por Korisha y Rakan con su brazo ya completamente curado, marchaban hacia él sincronizados como un ejército entrenado. Y justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, un crujido ensordecedor resonó a sus espaldas. Entonces escuchó una voz que lo llenó de alivio. Era Beru, su comandante leal. El soldado sombra más poderoso había logrado liberarse del hechizo. Su instinto de proteger al rey sobrepasaba cualquier otra emoción. Beru activó su estado de emergencia, enfocándose exclusivamente en defender a Jinwoo. Sus alas vibraron con intensidad y se lanzó al aire a una velocidad tan asombrosa que dejó a los monarcas perplejos. Su grito desgarrado retumbó en las calles de Seúl, estremeciendo el entorno como una explosión. El monarca del hielo observaba con incredulidad. ¿Cómo era posible que un simple soldado sombra hubiese roto su hechizo de congelación? Incluso Rakan, confiado siempre en su poder físico abrumador, quedó momentáneamente perturbado. Sabía que Beru no era un oponente cualquiera, era una calamidad viviente, una bestia en forma de soldado. Sin embargo, Korisha no se inmutó. Observó a Beru con desprecio absoluto, decidida a castigar al hijo rebelde que se atrevía a enfrentarse a ella. Extendió su mano con intención de atraparlo en pleno vuelo, pero Beru no tenía intención de retroceder. Con una velocidad imposible de seguir, zigzagueó por el aire y se abalanzó contra la mano extendida de la reina, insultándola. Un chillido atronador salió de su garganta mientras atravesaba su palma, desgarrándola sin piedad. Aprovechando ese breve instante, Beru descendió rápidamente al lado de Jinwoo, aterrizó con gracia, se arrodilló y bajó la cabeza con respeto absoluto. Su voz, llena de devoción, elogió la fuerza de su rey. Aunque sus palabras eran intensas, se percibía el orgullo en su tono, pero Jinwoo no podía distraerse con halagos. Mientras Beru hablaba, los cadáveres cercanos se levantaron una vez más. Las criaturas híbridas regresaban para atacar. Beru, sin perder tiempo, adoptó su postura de combate y destrozó a los enemigos con ferocidad. Proteger a Jinwoo era su única prioridad, pero justo cuando ambos recobraban el control, Jinwoo sintió una sombra enorme cerniéndose sobre él. Giró apenas a tiempo para ver una palma gigante cayendo en su dirección. La reina de los insectos había contraatacado, aplastando como si fuera un simple insecto. El golpe fue brutal. Jinwoo salió volando y se estrelló contra la pared de un edificio. El impacto hizo temblar la estructura entera. Aturdido, Jinwoo se levantó con dificultad
entre los escombros. Al recuperar la concentración, alzó la mirada y vio un espectáculo aterrador, un cielo cubierto de flechas de hielo, miles de proyectiles mágicos flotaban sobre él, todos apuntando directamente a su cuerpo. El monarca de hielo había conjurado una lluvia mortal. Jinwoo se tensó, no tenía espacio para huir, solo quedaba luchar, y eso hizo. Su cuerpo se movía tan rápido que parecía desvanecerse y reaparecer en distintas posiciones. Las flechas caían, pero él las repelía con una mezcla de velocidad y precisión. Desde lejos, el monarca de hielo observaba impresionado por la resistencia de Jinwoo, aunque convencido de que no resistiría mucho más. Lo provocó preguntándose en voz alta cuánto más podría aguantar rodeado por enemigos tan poderosos. Pero antes de terminar su frase, un dolor agudo lo atravesó. Sus ojos se abrieron de par en par. Una daga había penetrado su pecho. Miró hacia abajo incrédulo. ¿Cómo había llegado Jinwoo ahí sin que él lo notara? Jinwoo estaba frente a él, sereno, con la mirada firme. Le recordó su promesa, no permitiría que saliera con vida de ese campo de batalla. La furia llenó al monarca de hielo. ¿Cómo podía un simple humano herir a un monarca? Pero antes de poder reaccionar, la daga regresó a la mano de Jinwoo como si tuviera propia vida. Había perforado su corazón, pero él sabía que eso no bastaba. Los monarcas eran resistentes como ningún otro ser. Jinwoo no perdió tiempo, giró la daga ira de Kamish en su mano, adaptando un agarre inverso. Entonces desató una serie de ataques veloces, sus movimientos cortaban el aire. Las ráfagas de cada atajo destrozaban todo a su paso. Jinwoo presionaba al monarca del hielo sin descanso, tratando de romper su defensa. Pero no estaba solo, detrás de él Rakan lo seguía de cerca. Había invocado su arma en silencio y se movía como una sombra. Observaba cada paso de Jinwoo, esperando el momento perfecto para atacar. Entonces lo hizo. Un tajo brutal cruzó la espalda de Jinwoo. El golpe fue tan poderoso que lo hizo tambalearse, escupiendo sangre por la boca. Desde la distancia, Beru observó con desesperación. Su rey había sido herido y él no podía hacer nada. Quaresha lo había inmovilizado. Por más que se retorcía, no lograba liberarse. La reina de los insectos se presentó con altivez, proclamándose madre de todos los insectos. Incluso ante la rebelión de Beru, lo seguía considerando parte de su linaje. Mientras Jinwoo se tambaleaba para ponerse de pie, Rakan se acercaba para asestar el golpe final. Jinwoo estaba de rodillas, tratando de recuperar el aliento tras el golpe devastador. Frente a él, el monarca de las bestias alzaba su arma, listo para terminar con su vida de un solo tajo. Pero justo cuando todo parecía perdido, la rabia de Beru estalló, soltó un alarido desesperado, llamando a los demás soldados sombras para proteger a su rey. El hielo que cubría el campo de batalla comenzó a agrietarse, y de entre las fisuras emergieron unos ojos rojos brillantes. Era Grid. Con un rugido grave y amenazante, Grid rompió la prisión de hielo que lo tenía atrapado. Su imponente figura se alzó sobre el campo como una montaña viviente, dispuesto a eliminar cualquier amenaza que se interpusiera en el camino de Jinwoo. Desde lo alto, Rakan, el monarca bestia, observaba con atención. Ese ser no era una simple sombra, había sido un guerrero formidable en vida, una auténtica fuerza de la naturaleza. El monarca del hielo también notó lo que estaba pasando. No solo Grid, sino también Aigris, Tusk e incluso Iron y otras sombras de alto rango comenzaron a liberarse del hielo. Sus rugidos retumbaban por el campo, anunciando un cambio en la batalla. El monarca del hielo bajó la mirada hacia Jinwoo, dándose cuenta de que seguía herido. El ataque anterior parecía haber sido letal, y por un instante creyó que todo había terminado. Pero Jinwoo se levantó, esbozando una sonrisa fría, con la mirada más firme que nunca. Sin decir mucho, activó una de sus habilidades: regeneración ilimitada. Las heridas que lo destrozaban comenzaron a cerrarse solas, como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, el caos se extendía por el mundo. En ciudades como Nueva York, Londres, Shanghái y París, la gente se detenía frente a las pantallas. Todos observaban el desastre en Seúl, boquiabiertos ante la batalla que estaba ocurriendo en tiempo real. Lenar, uno de los pocos que podían seguir el combate con sus propios ojos, se mantenía firme cerca del lugar. No podía creer lo que veía. Thomas André, aún herido y rodeado de sanadores, preguntaba qué estaba ocurriendo, pero ni Lennart podía explicarlo. Aquello no parecía una pelea, era un apocalipsis. Lennart lo miró de nuevo. Ese ya no era el Jinwoo que él conocía. En muy poco tiempo se había vuelto más fuerte que cualquiera, a un nivel imposible de asimilar. Incluso Baek, que lo observaba desde lejos, sabía que Jinwoo tenía potencial, pero ni él imaginó que podría llegar tan lejos. El monarca de las Karchas se defendía de las sombras. Mientras tanto, Beru por fin se liberaba del agarre de la monarca de las plagas. Con un movimiento limpio le cortó esas horrendas uñas con las que lo mantenía preso. La monarca soltó un rugido de furia y se lanzó hacia él, decidida a destrozarlo, pero no notó que Jinwoo estaba justo detrás con sus dagas listas, sus ojos encendidos de rabia. En ese momento recordó la profecía que le dio el
arquitecto. Cuando se construyan los pilares de fuego, él moriría. Pero había algo que ese ser no le dijo, si realmente eso iba a suceder o no. Jinwoo sujetó sus dagas con más fuerza, decidido a no detenerse. Se lanzó contra la monarca de las plagas y la atacó con una precisión aterradora. Las dagas se movían tan rápido que apenas se veían, y mientras esa batalla alcanzaba un punto crítico, Seúl ardía bajo el fuego de la destrucción. Desde la distancia, Lim Tang-yu observaba el infierno. Había esperado mucho tiempo para intervenir, esperando el momento justo. Su papel como francotirador estaba claro, pero ahora dudaba si realmente podía participar en algo así. Los asesinos de élite del gremio demoníaco ya estaban distribuidos por los edificios cercanos, esperando la señal para disparar, pero Lim conocía el riesgo. Incluso con toda esa fuerza combinada, ¿cuántos sobrevivirían si lanzaban un ataque en ese instante? El enemigo al que se enfrentaban no era cualquiera, era un monstruo que ni Thomas André pudo contener. La mente de Lim era un torbellino de dudas. ¿Valía la pena arriesgarlo todo, sabiendo que quizás ninguno volvería? Su indecisión pesaba. Entonces algo frío tocó su hombro. Se giró en seco, el corazón a 1000 por hora. Una voz le habló al oído, helada y firme. Solo observa. Por un instinto, sacó una flecha y apuntó hacia atrás, pero allí no había nadie. Ningún cazador podía hacer algo, solo esperaban. La monarca de las plagas, aún destrozada, comenzó a regenerarse. Los gusanos que la formaban se entrelazaban de nuevo, reconstruyendo su cuerpo como si nada hubiera pasado. Era una escena aterradora, no importaba cuán brutal fuera el ataque de Jinwoo, ella siempre volvía. Sin perder tiempo, la monarca lanzó una oleada de magia venenosa. El aire se llenó de una niebla tóxica, pero Jinwoo no se inmutó. Una notificación apareció frente a él, efectos venenosos aún presentes en el ambiente. Otro mensaje le siguió, desintoxicación completada con éxito. Nada de eso lo afectaba, el veneno no tenía poder sobre él. La monarca rugió de pura rabia, su cuerpo se transformó, ahora era una criatura gigantesca, como un insecto colosal con mandíbulas afiladas como cuchillas. Se lanzó contra Jinwoo con la intención de despedazarlo por completo, pero él no se movió. Sin mostrar miedo, activó su habilidad, autoridad del gobernante. El peso abrumador del poder de Jinwoo detuvo por completo el avance del monarca de la plaga. A pesar de toda su fuerza descomunal, no podía moverse. Su cuerpo entero temblaba bajo el control absoluto de Jinwoo, incapaz de resistirse a su autoridad del gobernante. En ese instante, Jinwoo aprovechó la oportunidad, activó su habilidad mutilación y se lanzó con una lluvia brutal de cortes. La energía negra que envolvía sus dagas rasgó la carne de la monarca una y otra vez, cada atajo más profundo y despiadado que el anterior. Los gritos de dolor de la monarca se esparcieron por todo el campo de batalla, pero Jinwoo no se detuvo. En esos últimos instantes algo extraño le pasó a la monarca de la plaga. Una comprensión repentina la invadió. Sintió una oscuridad envolvente que se acercaba sin freno. Con su último aliento se quedó maravillada por la magnificencia de esa fuerza antes de extinguirse. Frente a Jinwoo apareció una notificación: has derrotado a uno de los 9 monarcas, Quarisha, la monarca de la plaga. De inmediato un torrente de notificaciones le siguió. Has subido de nivel. A lo lejos el monarca del hielo observaba todo con la voz temblorosa. No podía creer lo que acababa de presenciar. Para él, Jinwoo apenas estaba comenzando a usar el poder del monarca de las sombras y no debía ser capaz de alcanzar ese nivel de poder. El temor que una vez gobernó el universo bajo el dominio del antiguo monarca de las sombras volvía a despertar. A su lado, el monarca bestia no parecía sorprendido. Desestimó la preocupación del monarca del hielo, argumentando con burla que Jinwoo estaba agotado. Con una sonrisa cruel, tomó a Beru por el cuello y apretó con fuerza. Para él, que Jinwoo dependiera tanto de sus soldados sombra solo demostraba que era un monarca incompleto. Según su lógica, alguien así nunca podría hacerle frente a los verdaderos monarcas. Beru chilló de dolor, su cuerpo parpadeó mientras su existencia comenzaba a desvanecerse. El corazón de Jinwoo se aceleró al verlo, reconoció el patrón, era el mismo proceso por el cual había perdido la sombra de Thomas Andre. Intentó invocar a Beru de vuelta, pero el sistema lo rechazó fríamente. No se puede regresar al soldado sombra. La expresión de Jinwoo se oscureció y sin pensarlo se abalanzó directamente contra el monarca bestia. Con un golpe contundente lo mandó volando, liberando a Beru de su agarre letal. Aunque logró evitar su extinción, el peso de la batalla seguía sobre él. Mientras tanto, el cuerpo del monarca del hielo empezó a transformarse. Su fuerza se expandió y sus enormes glaciares de hielo comenzaron a elevarse hacia el cielo. Un aliento de humo helado salió de su boca mientras se dirigía hacia Jinwoo con un tono despreciativo. Para él, Jinwoo sobreestimaba su poder. Creía que sus habilidades aún no pertenecían a un verdadero maestro. Con una declaración gélida desenvainó su arma, un tridente de otro mundo, que desprendía un aura siniestra. Su intención era clara, sin importar cuánto controlara Jinwoo a su soldado sombra, el
cortaría los hilos que los unían a su amo. Con el tridente en alto, el monarca del hielo anunció que atraparía sus sombras bajo su dominio helado, las forzaría a entrar en un ciclo infinito de curación y resurrección, convirtiéndolas en parásitos que drenarían constantemente el maná de Jinwoo. Entonces lanzó un ataque directo con su tridente, la hoja brillando con energía mortal. Jinwoo levantó sus dagas para defenderse, pero el impacto fue brutal. La hoja rozó su hombro, abriendo una herida profunda de la que brotó sangre. El dolor lo atravesó como fuego. Sin dar tregua, el monarca giró en el aire y estrelló el arma contra el suelo que Jinwoo acababa de abandonar. El impacto agrietó la tierra, pero Jinwoo ya había desaparecido, moviéndose más rápido de lo que el monarca podía seguir. La sorpresa cruzó el rostro del enemigo mientras buscaba con la mirada. En un parpadeo, Jinwoo apareció justo frente a él, apuntando a los ojos del monarca con sus dagas, pero este reaccionó con reflejos afilados, girando el rostro a tiempo y contraatacando con un golpe devastador al torso. Jinwoo sintió como sus costillas se quebraban, la sangre brotando de su boca al ser lanzado por los aires. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, rompiendo el asfalto. A pesar del dolor, se arrastró para evitar seguir deslizándose. Respiraba con dificultad, su cuerpo entero quejándose por el castigo recibido. El monarca lo atacó sin pensar de inmediato. Jinwoo se defendió a su misma velocidad. Desde su posición, analizó los movimientos del monarca con atención. Estudiaba su velocidad, su respiración, el flujo de maná. Sabía que si lograba anticiparse apenas un segundo, podía cambiar el rumbo. El monarca del hielo, sin embargo, mantenía la calma. Estaba convencido de que nada de lo que hiciera Jinwoo cambiaría el resultado. Para él, la victoria ya era suya. Con armas en ambas manos, el monarca desató una tormenta de hielo que arrasó el terreno, pero antes de que la ola de destrucción alcanzara a Jinwoo, este desapareció. Volvió a aparecer detrás del monarca, listo para asestar el golpe final. Su mirada se clavó en su enemigo. Pensó que ese era el momento perfecto, pero entonces algo inesperado ocurrió. El monarca del hielo giró levemente la cabeza, con una sonrisa confiada en los labios. En ese instante, el cuerpo de Jinwoo se congeló. Su fuerza comenzó a desvanecerse rápidamente. Todo se oscurecía. Su visión se tornó borrosa. Los testigos que observaban desde lejos quedaron paralizados por el horror, incapaces de comprender lo que sucedía. 5 garras afiladas emergieron por su pecho, atravesándolo desde la espalda. La sangre caía en gotas mientras el aire se volvía pesado. El monarca bestia, completamente transformado en su forma de hombre lobo, había clavado sus enormes garras en Jinwoo. El ataque fue certero, apuntando directamente a varios puntos vitales de su cuerpo. Su mente se sacudía por el dolor. Mientras su fuerza se desvanecía rápidamente, detrás de él el monarca bestia afianzó su agarre, hundiendo aún más sus garras en el cuerpo de Jinwoo. La sangre brotaba de su boca, empapando su pecho, mientras el monarca lo humillaba con burlas crueles. El cuerpo de Jinwoo se debilitaba segundo a segundo, pero su mente seguía luchando por mantenerse despierta. Pensó en lo mucho que había crecido en su nivel, en cómo su situación debía ser manejable, pero el dolor era abrumador. En medio de su agonía, el monarca del hielo se acercó con la mirada helada fija en él. En sus manos sostenía una de las dagas de Jinwoo, ahora cubierta por una gruesa capa de escarcha. Sin decir palabra, la hundió directamente en el pecho del cazador. La hoja penetró profundo y la sangre estalló teñiendo el suelo. Sin detenerse, el monarca presionó con más fuerza, hundiendo la daga aún más en su pecho, disfrutando cada segundo. Su voz resonaba fría y cruel, mientras se burlaba del supuesto poder de Jinwoo. Afirmaba que esta vez no habría recuperación ni milagros, ni una segunda oportunidad. Para él, Jinwoo seguía siendo un ser incompleto, una sombra imperfecta del verdadero monarca. Mientras la vida de Jinwoo se apagaba, el monarca describía con deleites las atrocidades que ocurrirían: montañas de cadáveres, ríos de sangre y una humanidad completamente destruida. Pero para la tierra natal de Jinwoo, el destino sería aún peor. Prometió congelar a cada ser viviente, atrapándolos en un ciclo eterno de sufrimiento, sin posibilidad de vivir ni de morir. El frío de la daga invadía lentamente el cuerpo de Jinwoo, congelándolo desde dentro. Sus extremidades dejaron de responder, sus sentidos se apagaban y su visión se oscurecía. Su corazón humano dio un último latido y se detuvo. Su conciencia se perdió en una oscuridad absoluta. Y justo entonces apareció un mensaje: la vida del jugador ha llegado a cero. El jugador ha muerto. Pero enseguida surgió otro aviso: el jugador posee el corazón negro. Algo profundo y desconocido despertaba. Una habilidad pasiva desconocida se acababa de activar y estaba a su máximo nivel. Todo se iluminó con una luz cegadora. Así termina esta primera parte del arco. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia, y comparte para subirla lo más pronto posible y así saber qué sucede en la segunda y última
última parte. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.